Capítulo 8. El poste y el colgante. Arco segundo, la llama y la hoja. Jack se despertó al sentir la aspereza de los adoquines presionando contra su espalda y el leve frío del amanecer que se colaba por el callejón. La pálida luz de la mañana se filtraba entre los edificios torcidos, proyectando largas y desiguales sombras sobre el suelo. Se estiró, sus extremidades rígidas protestando mientras se incorporaba. Dormir en el suelo siempre le doliera el cuerpo, pero se había acostumbrado. En su mayoría. Se frotó los ojos para quitarse el sueño y miró a su alrededor, dejándose llevar por sus instintos. Primero, la bolsa. Estaba acurrucado a su lado, encajado contra la pared por seguridad. Jax la acercó y examinó las correas, comprobando si había alguna señal de que hubiera sido manipulada. La cerradura que había preparado con chatarra seguía segura. Abriendo la bolsa lo justo, vio que el contenido estaba tal como lo había dejado. Unas herramientas, trozos de alambre y lo último de su comida, un rollo tan rancio que prácticamente era una piedra. Después, su espada. Estaba oculta bajo una tabla suelta cercana, con la empuñadura envuelta firmemente en tela para mantenerla discreta. Lo cogió, apartando la tabla a lo justo para ver el familiar destello metálico. Sigue ahí. Exhaló suavemente y la tapó de nuevo, tomándose un momento para volver a colocar la madera. Finalmente, se dio unas palmaditas en la chaqueta, revisando el bolsillo interior. La pequeña bolsa de monedas que mantenía oculta seguía atada con seguridad. No mucho, pero era todo lo que tenía, y perderlo no era una opción. Satisfecho, Jack se colgó la bolsa al hombro y se ajustó el abrigo, intentando sacudirse el frío persistente. El callejón estaba en silencio, salvo por el leve susurro de las hojas y el lejano murmullo de la vida despertando. En algún lugar cercano, podía oír el estrépito de pasos sobre la piedra, un carro crujiendo al pasar. Era el sonido del día comenzando, y con él, el recordatorio de que tenía que ponerse en marcha. Se quedó un momento, mirando el callejón vacío, la luz de la mañana se extendía cada segundo más. Otro día, otra oportunidad para sobrevivir. Con un leve suspiro, Jack se subió la capucha y salió al mundo de los despertos. Las calles estaban en silencio, el leve aroma a sal y salmuera se hacía más fuerte mientras se dirigía hacia los muelles. El frío le mordía la piel, pero lo ignoró, manteniendo la cabeza baja mientras pasaba junto a los primeros pescadores que preparaban su equipo. Evitaba sus miradas, deslizándose por los caminos menos transitados cerca del borde del puerto, donde cajas rotas y herramientas desechadas a menudo se deslizaban. Jack se agachó al borde del muelle, sus dedos trabajando en el enredo de una red de pesca abandonada que había visto. Las cuerdas estaban deshilachadas, anudadas hasta el límite y cubiertas de sal y mugre. No era mucho, pero era mejor que nada. Su estómago rugió, un recordatorio agudo de que no había comido desde ayer. Lo ignoró, centrándose en cambio en la tarea que tenía entre manos. Kilgrove no era como Saún. En Saún, había chatarra por todas partes. Montones de metal oxidado, maquinaria rota, engranajes desechados. Pero aquí, los recursos escaseaban, el pueblo era pequeño y muy unido. Todo tenía un propósito, incluso las cosas rotas. Los lugareños no tiraban mucho, y lo que hacían no era fácil de conseguir. Jax tenía que ser rápido y silencioso, peinando los muelles al amanecer antes de que los pescadores empezaran su día. Sacó un trozo de madera flotante del montón, estudiándolo. La madera estaba deformada por el tiempo en el agua, pero era lo suficientemente sólida. Su mano rozó algo afilado y se estremeció, apartándose para ver el borde de un arpón enterrado en el desastre. Estaba rota, partida en dos y oxidada, pero la punta dentada seguía brillando débilmente a la luz de la mañana. Se sentó sobre sus talones, girando la pieza entre sus manos. El eje estaba más allá de la salvación, pero la punta metálica, eso podría funcionar. Su mente empezó a avanzar, la chispa familiar de una idea atravesando su agotamiento. Con un poco de trabajo, podría ser refundido, reutilizado. No perfecto, pero lo suficientemente funcional. Al mediodía, Jax estaba encorvado a la sombra de un viejo cobertizo cerca de las afueras de los muelles. Usando un martillo que había recuperado días atrás y un trozo de tubo de metal como yunque, golpeó cuidadosamente la punta del arpón, enderezando sus bordes. Había arrancado algunas cuerdas útiles de la red arruinada, entrelazándolas en un eje improvisado. No era bonito, pero aguantaba. Cuando terminó, se recostó, sosteniendo el arpón terminado hacia la luz. No era artesanía de Saún, pero serviría. Una herramienta así podría valer algo aquí, si encontraba a la persona adecuada con quien comerciar. El viejo pescador del mercado entrecerró los ojos mirando a Jax mientras él le tendía el arpón reparado.
¿De dónde has sacado esto? Gruñó el hombre, con tono sospechoso. Hacks mantuvo la voz firme. Lo encontré roto cerca de los muelles. Lo arreglé. Ahora funciona bien. El hombre se la arrebató de las manos, inspeccionando la punta y comprobando la tensión de la cuerda. Sus cejas pobladas se alzaron ligeramente, y Hacks pudo ver el más leve destello de aprobación. No está mal, murmuró el pescador, casi para sí mismo. Señaló una pequeña caja cerca de sus pies. Coge un pez. 2, incluso. No me gusta repartir caridad, pero lo considero un trato justo. Hacks asintió, cogiendo 2 peces pequeños de la caja. Estaban frías y viscosas en sus manos, pero no le importaba. Era más comida de la que había comido en días. Mientras se alejaba, con el pez guardado con seguridad en su bolsa, una leve sensación de orgullo se coló en su pecho. No era mucho, pero era un comienzo. Quizá Kilgrove no era como Saúl, pero sobrevivir aquí no era imposible. Solo tenía que seguir avanzando, seguir pensando, seguir trabajando. Los días siguientes pasaron en un torbellino de lucha y supervivencia, cada uno mezclándose con el siguiente mientras Hacks sobrevivía por instinto e ingenio. Durante el día, Hacks recorría los callejones y muelles, buscando cualquier resta que encontraba. Herramientas rotas, equipo de pesca desechado, incluso trozos de metal de cajas viejas, cualquier cosa que pudiera repararse o reutilizarse. Sus manos trabajaban con silenciosa eficiencia, convirtiendo basura inútil en algo funcional, algo que podría valer una comida o unas cuantas monedas. A veces, su trabajo daba sus frutos. Una red reparada podría darle un pan, o una polea fija podría darle un lugar para dormir en un cobertizo medio vacío durante la noche. Pero más a menudo, la gente le rechazaba, con rostros duros y ojos sospechosos. No necesitamos a los de tu clase aquí, murmuró un estibador, despidiéndole sin siquiera mirar lo que había traído. Otra vez, un mercader le gritó para que se alejara de su puesto, acusándole de intentar robar. Le dolía, pero Hacks había aprendido a no tomárselo como algo personal. En pueblos como este, la confianza era tan escasa como la comida. El miedo a los forasteros era profundo, especialmente aquí en la costa noxiana, donde las incursiones piratas eran comunes y la desesperación estaba por todas partes. La gente desconfiaba de cualquiera que no conociera, especialmente de un desconocido con nada más que una bolsa de herramientas recuperadas y una actitud callada que lo hacía fácil de pasar por alto pero imposible de confiar. Para ellos, Hacks era solo otro vagabundo, una boca más que alimentar, un ladrón potencial más. Cuando no pudo intercambiar, Hacks pasó hambre. Racionaba lo poco que tenía, estirando un solo trozo de pan en 2 días o comiendo medio pescado y guardando el resto para más tarde. Noches como esa, cuando su estómago rugía y el frío se colaba por su abrigo, se recordaba a sí mismo que era mejor así. Mejor aguantar que quedarse demasiado tiempo en un sitio y atraer el tipo de atención equivocada. Siempre estaba mirando por encima del hombro. El recuerdo de la figura de la capa negra quedó grabado en su mente. Cada vez que sentía que un par de ojos se demoraban demasiado o notaba una figura moverse con demasiada deliberación, su corazón se aceleraba. Se metía en un callejón o tomaba el camino más largo por los muelles, cambiando constantemente su rutina para hacerse más difícil de rastrear. No confiaba en la quietud de las calles de Kilgrove, por muy vacías que parecieran. El peso de su bolsa sobre el hombro era un pequeño consuelo, un recordatorio de que al menos aún tenía sus herramientas, y su espada. Aún así, no todo el mundo le cerraba la puerta. Una vez, un pescador mayor se compadeció de él, ofreciéndole un trozo de pescado seco a cambio de reparar su barco. El hombre había gruñido todo el tiempo, dejando claro que no era caridad, pero a Hacks no le importaba. Incluso un trato a regañadientes era mejor que ninguno. Sin embargo, los rechazos superaban en número a las amabilidades, y la mayoría de los días terminaban con Hacks retirándose a los márgenes del pueblo, buscando refugio siempre que quería, bajo un muelle roto, dentro de una casa de botes abandonada o contra el sotavento de un muro derrumbado. Cada noche era igual. El leve aroma a sal en el aire, el murmullo lejano del mar y el peso de saber que mañana tendría que hacerlo todo de nuevo. En esos momentos tranquilos, cuando terminaba de recolectar, los pensamientos de Hacks siempre volvían a ella. Polvo. Se preguntaba qué estaría haciendo. Seguía trasteando con sus inventos, montando nuevos artilugios a partir de chatarra como siempre hacían juntos. ¿Era feliz? ¿Estaba a salvo? Las preguntas le carcomían, no dichas pero siempre presentes, girando en el fondo de su mente.
A veces, se permitía imaginarla sentada en su antiguo banco de trabajo, sus manos montando hábilmente engranajes y muelles, su rostro iluminado con esa sonrisa brillante y entusiasta que pone cuando una idea se hacía realidad. Otras veces, el pensamiento de ella le aplastaba, solo entre las ruinas del taller. Odiaba no saberlo. Se sentía como un vacío, que crecía cada día que pasaba. ¿Pensaba en él? No estaba seguro de si quería que la respuesta fuera sí o no. Si lo hacía, sabía que sería con ira o dolor, preguntándose por qué se había ido o si había muerto en el incendio. Pero si no lo hacía, ese pensamiento era peor. La idea de que ella pudiera haber seguido adelante, olvidado de él, ardía más que cualquiera de las dudas que le atormentaban. En esos momentos, a menudo se sentaba con el collar en las manos, el pulgar rozando la superficie. El contorno del tren de aterrizaje antes iluminaba la luz interior, que ya no estaba. A menudo, cuando Powder le venía a la mente, sus pensamientos se dispersaban. Las visiones habían regresado. Jax no sabía exactamente cuándo habían empezado a deslizarse de nuevo en sus sueños, pero ya no era solo el sueño. Era un descenso al caos, vívido e implacable. La cara de Powder fue lo primero que vio. Brillante y alegre, tal y como él recordaba, sus ojos brillando de emoción mientras sostenía un invento a medio terminar. Mira, Jax. Esta vez funcionará. Su voz resonó, llena de esperanza. Intentó llamarla, explicarle, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, atrapadas. La escena cambió, disolviéndose en humo y fuego. El taller apareció después, ardiendo como aquella noche, llamas lamiendo hambrientas las paredes. Pero no era solo fuego. Las sombras se retorcían en las esquinas, informes y amenazantes, tirando de los bordes de la habitación como si estuvieran vivas. Y entonces llegó la visión, la misma que le había perseguido la noche en que dejó Saúl. Todo empezó con fuego. No era como el incendio del taller, salvaje y destructivo. Este fuego era antinatural, una llama lenta y reptante que no consumía sino que corrompía. Se extendía por el mundo en tentáculos dentados, convirtiendo todo lo que tocaba en algo retorcido y malo. Los edificios se doblaban y derretían, sus formas se deformaban en formas imposibles. El aire ondulaba con calor, pero se sentía frío, asfixiante, como si el fuego no solo estuviera quemando el mundo, sino deshaciéndolo. En medio de todo estaba Powder. Ella estaba de espaldas a él, su pequeño cuerpo empequeñecido por el caos. Lo prometiste. Acusó la voz, reverberando como un trueno en su mente. Jax intentó llamar, pero su voz fue tragada por el chisporroteo que les rodeaba. Sus pies se negaban a moverse, el suelo bajo él se rompía como fragmentos de cristal, cada paso que intentaba dar se desmoronaba en la nada. Powder se giró. Su rostro estaba surcado de hollín, sus ojos abiertos de par en par y brillando de lágrimas. Pero no era miedo lo que veía, era desesperación. Murmuró algo, con los labios temblorosos, pero el fuego rugió más fuerte, ahogándola. Solo podía observar cómo las llamas detrás de ella crecían, más oscuras, formando formas. Las llamas no la tocaron al principio, pero luego empezaron a moverse, moviéndose de forma antinatural, como si estuvieran vivas. Rodeaban sus pies, girando más alto en ráfagas irregulares y caóticas. Powder no gritó, simplemente se quedó allí, con la mirada fija en Jax con una extraña mezcla de tristeza y culpa. El fuego se enroscó más fuerte, no quemándola sino consumiendo todo a su alrededor, deformando el aire mismo. De repente, las llamas surgieron, colapsando hacia adentro como si el mundo se plegara a su alrededor. La figura de Powder vaciló, su silueta se desmoronó como ceniza esparcida por el viento. Extendió la mano hacia Jax, temblando, sus labios formando palabras mudas que él no pudo oír. Luego desapareció, disolviéndose en el vacío mientras el fuego la consumía por completo. Las piernas de Jax por fin se movieron, pero ya era demasiado tarde. Las llamas explotaron hacia afuera, llenando el aire de una luz cegadora roja y negra, el rugido ensordecedor mientras el mundo a su alrededor se agrietaba y astillaba. Su ausencia golpeaba más fuerte que cualquier sonido, dejando solo silencio. Y en ese silencio, quedó un único eco. Empieza contigo, dijo el susurro, con capas y fracturas, su voz entrelazada con mil otras. Una figura se alzaba sobre ella, indistinta pero aterradora en su presencia, su mirada pesada y omnisciente. Y termina con todo. Se despertaba de golpe cada vez, y su mano instintivamente se posaba en su cuello, agarrando el colgante que colgaba allí, aún caliente contra su piel. Los sueños siempre le habían dejado desorientado, sudando, y con un dolor profundo en el pecho que pesaba más que los moratones que llevaba. Pero ahora, con la visión volviendo, dejaban algo peor: miedo.
No de lo que no entendía, sino de lo que hacía. Tantas noches solitarias intentó encajarlas. Las ruinas, las sombras, la voz de Powder, nada tenía sentido, pero se sentía real. Más real que cualquier cosa que hubiera visto con sus ojos despiertos. La acusación en su voz aún resonaba en sus oídos. Lo prometiste. Lo sabía, en el fondo, que las visiones no eran solo sueños. Lo sentía en los huesos. No eran advertencias ni ecos de su culpa. Eran algo más, algo que no quería admitir. Un día, el ambiente en el pueblo cambió. Jax lo notó antes incluso de salir de su improvisado refugio. Un zumbido bajo de inquietud recorrió el ritmo habitual de Killgrove. Cuando se dirigió hacia la calle principal, manteniéndose en las sombras como siempre, entendió por qué. El ejército noxiano había llegado. Jax observaba desde la sombra del callejón, con la espalda apoyada contra la rugosa pared de piedra. Killgrove ya estaba bajo dominio noxiano, eso lo sabía. Los estandartes con el emblema del imperio colgaban sobre los muelles, y los funcionarios locales obedecían a las órdenes noxianas. Pero esto era diferente. No era la patrulla habitual de agentes perezosos o recaudadores de impuestos enviados para exprimir recursos en el pueblo. Los soldados, vestidos con armaduras adornadas con acentos carmesí, marchaban con determinación. Sus pasos estaban sincronizados, su disciplina inconfundible. No eran reclutas ni los soldados rasos de bajo rango que solían pasar por Killgrove. Estaban experimentados, endurecidos por las batallas y forjados por la brutalidad de la guerra noxiana. La atención de Jax seguía fija en el hombre que los lideraba. Era enorme, su cuerpo musculoso envuelto en una armadura que parecía tensarse bajo la fuerza de su presencia. El enorme hacha que llevaba a la espalda brillaba bajo la luz del sol, un arma demasiado grande para la mayoría de los hombres, pero que parecía casi natural en sus manos. Los habitantes observaban desde la distancia, algunos mirando con cautela desde detrás de las contraventanas o situándose lo suficientemente lejos para mostrar respeto sin llamar la atención. No eran ajenos a la autoridad de Noxus, pero incluso ellos parecían incómodos. Jax podía sentir la tensión en el aire, la forma en que la presencia del líder pesaba en la plaza, imponiendo silencio y obediencia sin decir una sola palabra. El hombre dio una orden, y los soldados se detuvieron al unísono. Jax se asomó un poco fuera del callejón, lo justo para ver mejor. El líder se dirigió a un grupo de lugareños que se habían reunido con vacilación al borde de la plaza. Su voz era profunda y autoritaria, cortando el murmullo de los presentes como una cuchilla. Jax no pudo distinguir las palabras, pero sí vio el efecto. Los lugareños asintieron nerviosos, algunos moviéndose nerviosos como si sus palabras les hubieran cargado un peso sobre los hombros. Uno de los pescadores dio un paso adelante, su figura fibrosa delataba su inquietud. Señaló hacia los muelles, hablando rápido, su voz cargada de desesperación aunque Jax no pudiera oír los detalles. El líder ni siquiera se inmutó. En cambio, se inclinó, hablando bajo y firme. Lo que dijo fue suficiente para hacer que el pescador retrocediera tambaleándose, pálido y tembloroso. Los soldados comenzaron a dispersarse, moviéndose por las calles con precisión ensayada. Algunos se dirigieron hacia los muelles, otros hacia la plaza del mercado, sus movimientos deliberados y metódicos. Jax se encogió aún más en las sombras cuando dos soldados pasaron cerca del callejón, sus armaduras tintineando suavemente. Contuvo la respiración, el corazón le latía con fuerza en el pecho. No le miraron, continuando calle abajo sin pausa, pero eso no le hizo sentirse más seguro. Su mirada volvió al hombre con el hacha, que ahora hablaba con algunos de sus soldados. Se movía con un aire de absoluta confianza, como si todo el pueblo ya estuviera en la palma de su mano. Había algo en él que inquietaba a Jax. Esa noche, Jax se quedó cerca de la taberna, el murmullo bajo de las conversaciones filtrándose por la puerta abierta. Los soldados dejaron una nube de inquietud entre los lugareños, y el habitual bullicio de los muelles había sido sustituido por susurros cautelosos, de esos que se propagan más rápido que cualquier decreto oficial. Dentro de la taberna, las voces subían y bajaban, llevando la brisa marina que se enroscaba por las calles. Jax mantuvo la capucha baja, apoyado casualmente en la esquina de un edificio cercano. No le interesaba llamar la atención, pero no podía evitar escuchar. Van hacia el norte, dijo un hombre, con un tono bajo pero urgente. La rebelión se ha vuelto más audaz y los rebeldes se han extendido por todas partes. Otra voz, áspera y escéptica, intervino. ¿Y qué hay de nuevo en eso? Siempre hay una rebelión en algún lugar. Noxus envía el ejército, lo aplastan, y el mundo sigue girando. Esta vez no, replicó el primer hombre.
He oído que los rebeldes tomaron toda una guarnición. Lo dejó en ruinas. Y mi cuñado me dijo que algunos de los rebeldes están en Kilgrove. Por eso está aquí. ¿Quién? Preguntó una tercera voz. Ya sabes quién, dijo el hombre, bajando la voz. El del hacha. Darius. Al oír el nombre, los dedos de Hax se apretaron alrededor de la correa de su bolsa. No sabía mucho sobre los generales noxianos, pero la forma en que el hombre lo dijo, el peso detrás del nombre, le revolvió el estómago. Dicen que donde quiera que vaya Darius, el resultado ya está escrito, continuó el hombre, bajando la voz. No es una batalla, es una masacre. La rebelión no tiene ninguna oportunidad. Las voces en la taberna volvieron a tonos más suaves, pero Hax no necesitaba escuchar el resto. Se enderezó, su mirada pergándose por la calle vacía por donde los soldados habían pasado horas antes. Sus estandartes carmesí y su armadura reluciente habían dejado una profunda impresión en los habitantes del pueblo, y ahora entendía por qué. No pasaban sin rumbo. Tenían una misión, y Kilgrove era solo otra parada en su camino hacia algo mucho más grande. Hax se apartó de la pared, manteniéndose al borde de las sombras mientras regresaba a su refugio. Su mente bullía de inquietud. La rebelión no era su asunto, y tampoco los soldados. Pero la forma en que la gente hablaba de Darius, la forma en que su nombre parecía llevar tanto miedo como definitivo, hacía que Hax estuviera seguro de una cosa, que debía alejarse lo máximo posible, y cuanto antes lo hiciera, mejor. Hax se mantuvo en los márgenes de las calles, asegurándose de pasar desapercibido. Los soldados no habían estado inactivos desde su llegada. Los había visto patrullando los callejones, sus armaduras tintineando suavemente mientras se movían con precisión militar. Cada vez que escuchaba sus pasos medidos resonar contra la piedra, un escalofrío le recorría la espalda. No sabía por qué le inquietaban tanto, pero la tensión en el aire era innegable. Hax se giró hacia los muelles, manteniendo la cabeza baja y la capucha bien ajustada. Los callejones, que normalmente eran su refugio, se sentían demasiado expuestos esta noche. La presencia de los soldados lo cambió todo. Su disciplina y propósito dejaban claro que no tolerarían que un vagabundo como él acechara en las sombras. No podía permitirse el riesgo. Los muelles estaban más tranquilos ahora, los últimos pescadores recogiendo su equipo y volviendo a casa por la noche. Hax se deslizó junto a ellos, sus pasos apenas un susurro sobre las tablas de madera gastadas. El aroma a sal y pescado podrido flotaba pesado en el aire, pero resultaba familiar, casi reconfortante a su manera. Escaneó la zona, sus ojos posándose en un grupo de cajas abandonadas apiladas de forma desordenada cerca del borde del muelle. Más allá de ellos, un pequeño cobertizo reposaba apoyado contra los restos de una antigua casa de botes. Estaba parcialmente derrumbada, un lado expuesto a los elementos, pero serviría. Hax se acercó, con cuidado de evitar las tablas crujientes que podrían llamar la atención. Se deslizó detrás de las cajas, metiéndose en el estrecho espacio entre ellas y el cobertizo. Las paredes estaban húmedas, el aire frío, pero lo suficientemente protegido para mantener el viento a raya. Dejó caer su bolsa y espada a su lado, recostándose contra la madera rugosa mientras exhalaba en silencio. Ahora solo podía dormir y marcharse del pueblo al amanecer. Habría otros lugares para sobrevivir, tal como había habido antes de Kilgrove. Seguiría adelante, como siempre, nunca quedándose el tiempo suficiente para pertenecer, sin dejarse atar. El siguiente lugar no sería diferente, y no se permitiría pensar lo contrario. No era el mejor plan, pero era mejor que no tener ningún plan. Al menos le daba algo en que concentrarse, una dirección en la que moverse. Y por ahora, eso era suficiente para seguir adelante. Se movió ligeramente, ajustándose el abrigo más fuerte alrededor de él, cuando un murmullo bajo de voces llegó a sus oídos. Al principio pensó que solo eran un par de estibadores que se quedaban hasta tarde, pero a medida que las voces se hacían más claras, el tono era fuerte. Demasiado bajo, demasiado secreto. Se quedó paralizado, esforzándose por escuchar. Los suministros se movieron antes del amanecer, sin errores esta vez. Hax se movió ligeramente, acercándose más a la fuente de la voz. Sus botas apenas hacían ruido mientras se agachaba, con la oreja casi pegada a la pared. Marek lo tiene controlado, gruñó otra voz, profunda y familiar. Tú céntrate en mantener a los soldados alejados de nuestras espaldas. No voy a permitir que esta operación se venga abajo porque algún tonto haya cometido un error. Hax se tensó al oír el nombre. Marek. El jefe del muelle, el hombre que gobernaba el bajo mundo de Kilgrove con miedo y codicia.
G era un nombre susurrado con igual mezcla de ira y cautela, el tipo de hombre que Hax había querido evitar. Durante semanas, se había quedado en los márgenes de los muelles, manteniendo la cabeza baja, comerciando y buscando lo suficientemente lejos del alcance de Marek. Están demasiado cerca, siseó una tercera voz, más aguda y frenética. Darius está aquí. Él. ¿Sabes lo que significa? Si se entera de esto, estamos todos muertos. Hubo una pausa tensa, y el corazón de Hax latió más rápido. Se inclinó hacia la pared del cobertizo sin hacer ruido. Su instinto le decía que se marchara, que se escabullera antes de oír algo que le metiera en problemas aún mayores. Pero su curiosidad le mantuvo en su sitio. Por eso no la cagamos esto, dijo finalmente la primera voz, con un tono frío y autoritario. Darius puede estar aquí, pero está buscando rebeldes. No contrabandistas. ¿Y si decide que somos rebeldes? Replicó el ansioso. Si la pequeña operación de Marek parece demasiado parecida a un levantamiento. El corazón de Hax se hundió al ver que las piezas encajaban en su lugar. No era solo un grupo de contrabandistas intentando colar mercancías entre las patrullas noxianas. Eran rebeldes, exactamente el tipo de personas que el ejército estaba cazando. Y ahí estaba, escondido a menos de unos pocos metros de ellos. Las voces continuaban, pero Hax apenas las oía por encima del latido de su propio corazón. Necesitaba irse. Ahora. Pero al cambiar el peso para ponerse de pie, su pie rozó una tabla suelta, haciéndola caer contra las cajas. Las voces dentro se detuvieron al instante. ¿Qué ha sido eso? Ladró uno de ellos. Hax se quedó paralizado, con la respiración atrapada en la garganta. «Hay alguien ahí fuera», dijo otro, y un momento después, la puerta del cobertizo chirrió al abrirse. Una figura salió, sosteniendo una linterna en alto, cuya luz parpadeante proyectaba largas sombras sobre el muelle. Gritó el hombre, viendo a Hax acurrucado entre las cajas. «Tenemos compañía». Antes de que Hax pudiera huir, unas manos ásperas le agarraron, tirando de él al descubierto. Luchó, pero apareció otro hombre, empujándolo con fuerza contra la pared del cobertizo. «¿Quién demonios eres tú?», exigió el primer hombre, con el rostro medio iluminado por la linterna. Entrecerró los ojos, observando el aspecto desaliñado de Hax. «¿Otro vagabundo olfateando donde no pertenece?». Hax tragó saliva con fuerza, su mente buscando una explicación. «No lo estaba», empezó, pero el hombre le interrumpió con una mueca. «Guárdatelo. Marek va a querer ver este». Los captores de Hax lo arrastraron bruscamente por el frío aire nocturno, los muelles crujiendo bajo sus pesadas botas. Su mente corría, cada paso le acercaba al edificio principal en el corazón de los muelles, el lugar que Marek usaba como cuartel general. El tenue resplandor de los faroles iluminaba la estructura desgastada, su techo hundido y vigas torcidas hacían poco para suavizar la sensación ominosa que desprendía. La puerta se cerró de golpe tras Hax cuando le empujaron a la sala principal del edificio, con el olor a madera húmeda y tabaco rancio en el aire. Los faroles parpadeaban débilmente, proyectando sombras sobre una sala repleta de cajas, mapas y armas. En el centro de todo estaba Marek, apoyado con naturalidad en una gran mesa cubierta de papeles. El hombre no necesitaba armadura para dominar la sala. Su rostro marcado y su mirada aguda y depredadora eran suficientes. ¿Y ahora qué? Marek ladró, con voz baja y ronca, con un matiz de fastidio que prometía peligro si la respuesta no era de su agrado. Giró la cabeza lo justo para mirar a Hax, sus ojos entrecerrados fríos y calculadores. ¿Quién es? Le pilló cerca del cobertizo, gruñó uno de los matones, empujando con fuerza a Hax. Husmeando. Probablemente ha oído algo que no debería. Marek se enderezó lentamente, su atención centrada en Hax como un depredador que evalúa a su presa. Se acercó, sus botas golpeando con fuerza el suelo de madera. La habitación parecía encogerse a medida que su presencia la llenaba, el aire se volvía más denso con cada paso. «¿Ah, sí?». Marek arrastró las palabras, su voz suave pero amenazante, como la calma antes de la tormenta. «Otro pequeño vagabundo metiendo la nariz donde no debería». Hax intentó mantenerse erguido, pero su corazón latía con fuerza en el pecho. «No estaba husmeando», dijo rápido, forzando las palabras. «Solo necesitaba un sitio donde dormir». Marek ladeó la cabeza, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. «Oh, seguro que sí», dijo con tono sarcástico. «Simplemente me encontré en el único lugar donde mis hombres estaban teniendo una conversación privada. ¿No crees que eso es demasiado conveniente?». El jefe del muelle se acercó, tan cerca que Hax pudo oler el sabor a licor en su aliento.
Pareces un problema, chaval. Y no me gustan los problemas. Sus ojos recorrían a Hax de pies a cabeza, deteniéndose en la bolsa colgada del hombro. Levantó la mano y uno de sus hombres dio un paso adelante, sonriendo mientras cogía la bolsa. Veamos qué lleva nuestra pequeña rata, se burló el hombre, sacando un cuchillo del cinturón. Con un movimiento rápido, abrió la bolsa, su contenido esparciéndose por el suelo. Restos de herramientas recuperadas, trozos de alambre y un cuaderno raído esparcidos a sus pies. El hombre la rebuscó con desprecio antes de lanzar la espada de Hax sobre el montón con un estrépito. Parece un montón de trastos, dijo el matón, pateando el cuaderno por el suelo. Marek se agachó y recogió la espada. Lo inspeccionó perezosamente, dándole vueltas entre las manos como si fuera un juguete. Llevas un arma así y quieres que crea que solo buscabas una siesta. Miró a Hax, su sonrisa se ensanchó. ¿Te parezco tonto? Hax apretó los dientes, apretando los puños a los lados, pero antes de que pudiera decir nada, la mirada de Marek se posó en el fino cordón que llevaba al cuello. El tenue brillo del colgante captó la luz, y Marek extendió la mano, arrancándolo antes de que Hax pudiera detenerle. ¿Qué es esto? Dijo Marek levantando el collar para inspeccionarlo. El pequeño engranaje colgaba entre sus dedos, girando ligeramente en la penumbra. ¿Un recuerdo? Su voz era burlona, cruel. ¡Qué conmovedor! Devuélvelo, dijo Hax, con la voz temblorosa de ira apenas contenida. La sonrisa de Marek se torció en algo más frío. Oh, esto te importa, ¿verdad? Dijo, con un tono casi juguetón mientras colgaba el colgante justo fuera del alcance de Hax. Se rió, y sus hombres se unieron. Hax se lanzó hacia adelante, pero uno de los matones intervino, clavándole una bota en el estómago. El aire salió de los pulmones de Hax mientras se desplomaba en el suelo, agarrándose las costillas. Cuidado, dijo Marek con la voz cargada de falsa lástima mientras guardaba el collar. No querríamos romperlo, ¿verdad? Se volvió hacia sus hombres, su actitud cambiando de cruel diversión a fría autoridad. Nos movemos al amanecer, dijo con brusquedad. Si alguien siquiera piensa en equivocarse, me encargaré de ti yo antes de que los noxianos tengan oportunidad. Mientras hablaba, la puerta se abrió de golpe y uno de sus secuaces entró tambaleándose, con el rostro pálido de urgencia. Marek, jadeó. Darius está aquí. Está en los muelles y quiere hablar contigo. Ahora. La sala quedó en silencio. La sonrisa de Marek se desvaneció, su mandíbula se tensó mientras asimilaba la noticia. Se volvió hacia sus hombres, con expresión dura. Ata a esta rata, dijo, señalando a Hax sin mirar dos veces. Me encargaré de él después de resolver esto. Hax fue levantado, con las manos atadas fuertemente a la espalda. Mientras lo arrastraban hacia la esquina de la sala, Marek le lanzó una última mirada, con voz baja y cortante. No te pongas demasiado cómodo, chaval. Aún no he terminado contigo. Hax se sentó apoyado en las ásperas tablas de madera, con las muñecas fuertemente atadas detrás de él, las costillas doloridas con cada respiración superficial. Un solo guardia se apoyaba perezosamente contra la puerta, con los brazos cruzados, la empuñadura de un cuchillo brillando a su lado. Los ojos de Hax permanecían fijos en el suelo, pero su mente estaba lejos de la habitación. Sus pensamientos giraban sin cesar en torno al colgante, lo único que le importaba en todo este pueblo, ahora desaparecido, colgando burlonamente de los crueles dedos de Marek. El recuerdo de las pequeñas manos de Powder presionando el collar en su palma ardía en su mente. Como nunca dijiste cuándo es tu cumpleaños, este es tu regalo. Para cuando sea, dijo con una sonrisa tan nerviosa que en cualquier otra situación podría haberle hecho reír. Aún podía sentir el peso de su confianza, el calor de su esperanza. Ahora se había ido. Ocupado. Sus dedos se movían detrás de la espalda, doliendo con el impulso de volver a abrazarla, de sentir ese peso reconfortante contra su pecho. Pero no había nada más que la cuerda áspera que le mordía la piel y la asfixiante sensación de que la había fallado. Otra vez. El colgante era todo lo que le quedaba de ella, de la vida que había dejado atrás. Y ahora estaba en manos de un hombre que lo trataba como un baratija, una broma. Apretó la mandíbula, obligándose a mantener la calma. No podía permitirse perder el control, no con el guardia vigilando. Pero por dentro, la tormenta rugía. Marek no sabía qué significaba, qué era. No le importaba. Para él, era solo otra forma de atormentar a alguien más débil. El guardia se movió, sus botas raspando el suelo de madera, y Hax se estremeció involuntariamente. Exhaló despacio, intentando enterrar las emociones que le arañaban el pecho.
Agonizar por el colgante no le ayudaría ahora. Tenía que pensar, planear. Si sobrevivía a la noche, encontraría la manera de recuperarla. Tenía que hacerlo. Los sonidos lejanos de gritos y el ruido de metal se colaron en la habitación, al principio tenues pero cada vez más fuertes. Jack se tensió, sus orejas se tensaron para entender el caos exterior. El guardia en la puerta se estremeció, su postura perezosa desapareció al girar la cabeza hacia el ruido. «Quédate quieto», murmuró el guardia, como si Jax tuviera elección. Jax no se movió, su corazón empezó a acelerarse. Algo estaba pasando. El alboroto fuera se hizo más agudo. Órdenes gritadas, botas golpeando y el inconfundible choque de acero contra acero. El guardia buscó el cuchillo en su cinturón, apretando con fuerza la empuñadura. Antes de que pudiera reaccionar más, la puerta se abrió de golpe con un violento estruendo, astillas volando hacia la habitación. 2 soldados noxianos irrumpieron, su armadura carmesí brillando en la tenue luz, la espada desenvainada. El guardia apenas tuvo tiempo de huir antes de que uno de ellos golpeara con brutal precisión, la hoja cortando limpiamente su abdomen. El guardia cayó al suelo, la sangre acumulándose bajo él mientras el otro soldado avanzaba, la hoja aún lista. Jack se pegó a la pared, con las manos atadas doloridas mientras intentaba hacerse lo más pequeño posible. Los movimientos de los soldados eran fríos, metódicos, su disciplina inconfundible. Uno de ellos miró hacia abajo a Jax, sus ojos agudos entrecerrándose a través del casco. «Este está atado», dijo el soldado, con voz cortante. El segundo soldado enfundó su espada y se acercó. «Levantadle», ordenó. Sin esperar respuesta, agarró a Jax del brazo y lo levantó. Jax tropezó, las costillas le ardían de dolor, pero el agarre del soldado era inquebrantable. «¿A dónde me llevas?», consiguió preguntar Jax, con la voz ronca. Ninguno de los soldados respondió. Lo sacaron de la sala, sus pies apenas podían seguir el ritmo de sus pasos rápidos y directos. El aire frío de la noche le golpeó al salir, y los ojos de Jax se adaptaron al caos que le rodeaba. Soldados estaban por todas partes, las banderas noxianas ondeaban al viento mientras los hombres se movían con determinación militar. Y allí, en el centro de todo, estaba Darius. El general era inconfundible, su imponente figura y capa carmesí destacaban contra la luz parpadeante de las antorchas. Su hacha descansaba sobre el suelo, su hoja brillando como si ya hubiera probado sangre esa noche. Marek estaba ante él, su habitual actitud arrogante sustituida por una energía nerviosa, casi desesperada. El sudor brillaba en su frente y sus manos se movían a los lados mientras intentaba mantener la compostura bajo la mirada penetrante de Darius. «No sé qué has oído», decía Marek con la voz quebrándose un poco. «Pero siempre he sido leal a Noxus. Mis operaciones aquí, todo lo que hago, es para el beneficio del imperio». Darius no respondió de inmediato, entrecerró los ojos mientras estudiaba a Marek. Su silencio era más imponente que cualquier palabra. Jax fue empujado hacia adelante, los soldados flanqueándolo mientras lo acercaban a la escena. Mantuvo la cabeza agachada, intentando no llamar la atención, pero su corazón latía con fuerza al ver el bolsillo de Marek. El leve brillo del colgante visible a la luz de la antorcha. La mandíbula de Jax se tensó, su ira hervía bajo el miedo. Fuera lo que iba a pasar, no podía apartar la vista de ese colgante. Era lo único que importaba. «Lealtad», dijo finalmente Darius, su voz profunda cortando la noche como una cuchilla. «Esa es una palabra que deberías usar con cuidado, Marek. Porque la lealtad no es cuestión de palabras. Se trata de acciones». Marek abrió la boca para responder, pero Darius levantó una mano, silenciándole al instante. La mirada del general se posó brevemente en Jax, su expresión inescrutable. Bajo la luz parpadeante de las antorchas, Jax alzó una vista clara del hombre que se alzaba sobre la escena. La cicatriz de Darius era claramente visible. Una línea irregular que cortaba verticalmente sobre su ojo izquierdo, profunda y brutal. No empañaba su intensidad. Si acaso, le añadía más. «¿Qué es esto?», preguntó Darius, con voz calmada pero cargada de autoridad. «¿Otra de tus operaciones?». Marek dudó, sus ojos se dirigieron hacia Jax. «No, él es, solo un vagabundo», dijo rápidamente. Le pilló husmeando donde no debía estar. «No es nada de lo que deba preocuparse, mi señor general». Los ojos de Darius se detuvieron en Jax un momento, y Jax sintió el peso de su escrutinio como una fuerza física. Los soldados a su lado no aflojaron el agarre, y Jax no pudo hacer más que quedarse allí, con la respiración superficial, mientras la tensión entre los dos hombres se espesaba. «Ah, ¿sí?».
dijo Darius, con un tono tan frío como el aire nocturno. La mirada del general iba de Hax a los soldados que estaban detrás de él. Corta las ataduras, dijo, su rostro marcado por cicatrices sin mostrar emoción mientras daba la orden. Pero manténlo aquí. Haré que lo interroguen. Uno de los soldados dio un paso adelante y cortó las cuerdas que ataban las muñecas de Hax. Sus manos se soltaron y se estremeció, frotándose la piel en carne viva mientras los soldados retrocedían para flanquearle. La tensión en el aire era densa, pero Hax no se movió, sus ojos se dirigieron rápidamente a Marek. Darius dirigió su atención al jefe del muelle, que intentaba ocultar el tic de sus manos, sus nervios demasiado evidentes bajo la fría mirada del general. Darius no le dejó moverse mucho tiempo. «Traed a este rebelde a mi tienda», dijo a los soldados más cercanos a Marek. «Hablaremos allí. Tengo más preguntas para él». El rostro de Marek palideció y retrocedió tambaleándose cuando los soldados se adelantaron para agarrarle por los brazos. «Espere, general, por favor», tartamudeó Marek con la voz quebrada. «Todo esto es un malentendido. Soy leal a Noxus, siempre he sido leal». Darius ni siquiera le miró. Su atención seguía centrada en sus hombres, con la mano descansando ligeramente sobre el hacha. «Ahora», ordenó. Los soldados comenzaron a arrastrar a Marek hacia el campamento apostado fuera de las murallas de la ciudad. Sus protestas se hicieron más fuertes y desesperadas. Pero Hax no escuchaba las palabras. Su atención estaba completamente en el tenue brillo del colgante aún visible en el bolsillo de Marek, balanceándose con cada paso brusco. La imagen de eso se grabó en la mente de Hax. El latido en su pecho se hizo más fuerte, ahogando la razón. No podía dejar que Marek se llevara a la tienda, ni a la tienda de Darius, ni a ningún sitio. Algo dentro de él se rompió, y antes de que pudiera pensar, se movió. Con un estallido de velocidad nacido de la desesperación, Hax se liberó de los soldados que le flanqueaban. Un dolor le atravesó las costillas al lanzarse hacia adelante, pero lo ignoró, su mano acercándose a Marek. El jefe del muelle soltó un grito sorprendido cuando Hax se agarró del bolsillo, cerrando los dedos alrededor del cordón del colgante. El golpe llegó fuerte y rápido. Un soldado derribó a Hax por detrás, derribándolo con brutal eficiencia. Su respiración se le escapó en un jadeo agudo, pero su mano se negó a soltar el colgante. Los soldados lo inmovilizaron, retorciéndole los brazos a la espalda, pero Hax luchó, su agarre inquebrantable. «Basta», dijo Darius, su voz cortando el alboroto como una cuchilla. Los soldados se quedaron paralizados al instante, tirando de Hax de rodillas ante el general. El pecho de Hax subía y bajaba al mirar hacia arriba, con el rostro maltrecho, el labio sangrando, pero los dedos aún sujetando el colgante. La expresión de Darius era fría mientras se acercaba. El peso de su presencia era asfixiante, su cicatriz reflejaba la luz de las antorchas como un recordatorio de su poder y crueldad. «Acabas de perder tu vida con esto», dijo Darius, con voz baja y deliberada, cada palabra cargada de finalidad. «Entonces dime, ¿por qué?» La voz de Hax estaba áspera, temblando de dolor y ira, pero sus ojos ardían con algo feroz mientras sostenía el colgante. «El colgante, no es solo un baratija», dijo, con la voz quebrada pero lo bastante firme para transmitir su significado. La mirada penetrante de Darius se posó en el colgante en la mano ensangrentada de Hax. Por un momento, el general no habló, la luz de las antorchas proyectando sombras que danzaban sobre su rostro. Luego, sin previo aviso, extendió la mano y le arrebató el colgante de las manos a Hax. Hax intentó resistirse, sus dedos se apretaron instintivamente, pero un giro brusco de la mano del general le obligó a soltarse. Los soldados que le sujetaban apretaron su agarre, su fuerza un recordatorio abrumador de su impotencia. Darius giró el colgante en su mano, el pequeño engranaje, hueco en el centro para sostener la luz que hacía tiempo se había ido. Su expresión permanecía indescifrable, sus ojos agudos la estudiaban con la misma fría precisión que daba a todo. El pecho de Hax subía y bajaba mientras observaba, el corazón se le retorcía en el pecho. Pero el general no dijo nada. Sin comentarios burlones, sin reprimendas duras. Solo silencio. Finalmente, Darius bajó la mano y guardó el colgante en los bolsillos. «Llévalo al campamento», ordenó, con voz calmada pero firme. «Átalo a un poste». El estómago de Hax se hundió mientras los soldados lo arrastraban para ponerse en pie. Sus costillas gritaban de protesta, pero se obligó a levantarse, con la mandíbula apretada mientras comenzaban a arrastrárselo.
Miró hacia atrás una vez, viendo la amplia silueta de Darius a la luz de las antorchas, antes de ser arrastrado hacia las oscuras calles de Kilgrove. La gente empezaba a moverse, levantada de sus camas por el alboroto, mientras los soldados marchaban por la ciudad. Los ojos somnolientos se abrieron de par en par por el shock, y susurros se extendieron por las calles y ventanas abiertas donde la gente observaba. Jax mantuvo la cabeza baja, negándose a mirarles a los ojos, pero sentía el peso de sus miradas, juicio, compasión, miedo, todas presionándole como una marca de hierro. El campamento noxiano se alzaba en las afueras del pueblo, una vista imponente de tiendas dispuestas con precisión. Banderas carmesí ondeaban con la fresca brisa de medianoche, y los suaves sonidos del acero afilándose se extendían por el aire. El campamento estaba vivo, incluso de noche, y era absolutamente abrumador. Jax fue arrastrado hasta el centro, donde un grueso palo de madera sobresalía del suelo, su superficie marcada por el uso. Los soldados le obligaron a bajar, atándole las manos firmemente a la espalda y sujetándolo al poste. La madera rugosa presionaba contra su piel mientras se desplomaba, con las piernas dobladas de forma torpe bajo él. Por un momento, Jax se permitió respirar. Sintió el más leve destello de satisfacción. Había luchado por el colgante, y eso contaba para algo. Pero a medida que pasaban las horas, la satisfacción se desvanecía, reemplazada por la fría realidad de su situación. Su espalda empezó a dolerle, la tensión en sus hombros volviéndose insoportable mientras los nudos en sus muñecas le mordían la piel. Los centinelas que patrullaban la noche con antorchas en las manos giraban a su alrededor, distantes como si no existiera. Le dolía el pecho, no solo por los golpes que había recibido, sino por el vacío que se colaba ahora que la pelea había terminado. El colgante había desaparecido otra vez, y esta vez no podía hacer nada. Las horas pasaban lentamente. El frío de la noche volvió a colarse, asentándose en sus huesos. Luchó contra la incomodidad, moviéndose ligeramente para aliviar el dolor en sus hombros, pero las cuerdas le sujetaban con fuerza. Estaba exhausto, su cuerpo se desplomaba contra el poste. Era justo antes del amanecer cuando escuchó el fuerte golpe de botas acercándose. Jax levantó la cabeza lentamente, parpadeando ante la luz parpadeante de las antorchas, mientras la enorme figura de Darius emergía de las sombras. La expresión del general era tan dura e inescrutable como siempre, el hacha tan larga como él le daba un filo aún más intimidante. Jax dejó caer la cabeza contra el poste con un suave golpe, demasiado cansado para enderezarse. Le dolían los hombros, la espalda le gritaba tras horas en la misma posición y las muñecas estaban en carne viva por las cuerdas. Pero su boca seguía funcionando, y no pudo resistir el impulso de usarla. ¿No pudiste dormir, eh? Murmuró, con la voz seca y ronca pero con un toque de sarcasmo. Ya no sabía si tenía miedo. ¿Podría ser que hubiera aceptado el final? Darius ni siquiera parpadeó, sus ojos se fijaron en Jax como un depredador evaluando a su presa. El silencio se alargó, pesado y tenso, hasta que Jax finalmente dejó de intentar encontrarle la mirada y apartó la vista. Has causado muchos problemas, dijo finalmente Darius, con voz baja y autoritaria, cada palabra cargada de autoridad. Metió la mano en el bolsillo y sacó el colgante, dejándolo colgar de sus dedos. El engranaje captaba la luz de la antorcha, su brillo burlón en su simplicidad. Por esto. Los ojos de Jax volvieron rápidamente al colgante, su cuerpo se tensó a pesar del agotamiento. No es solo esto, dijo, con la voz ahora más cortante. Darius ladeó ligeramente la cabeza, el movimiento lento y calculado. Hecho de hierro. Su tono no era burlón, había algo casi curioso en ello. Solo un trozo roto de cristal y equipo. Ni siquiera vale mucho en oro. Sin embargo, arriesgaste tu vida por ello. ¿Por qué? Jax exhaló bruscamente, apoyando la cabeza de nuevo en el poste. No lo entenderías, murmuró. La mirada de Darius se detuvo en él, y apretó el colgante con más fuerza. Pruébame. Por un momento, Jax no respondió, el silencio entre ellos solo se rompió con el leve crepitar de las antorchas. Por fin habló, con voz más suave pero no menos firme. Es todo lo que me queda, dijo. No importa de qué esté hecho ni cuánto valga. Para mí, es lo más importante que tengo. Darius estudió a Jax en silencio durante un largo momento, el colgante colgando entre sus dedos. Su mirada aguda pasó del simple engranaje al rostro maltrecho de Jax, como si sopesara algo en su mente. Luego, para sorpresa de Jax, Darius se agachó, su enorme figura bajando para encontrarse a su altura. Con un cuidado deliberado, el general extendió la mano y volvió a pasar el colgante alrededor del cuello de Jax.
El peso familiar de ese peso presionaba el pecho de Jax, y por un momento, su respiración se entrecortó, olvidando el dolor en sus costillas. Jax parpadeó, ¿por qué? La expresión de Darius no se suavizó, pero hubo un destello de algo en sus ojos. Porque respeto a un hombre que sabe lo que le importa, dijo simplemente. Aunque sea algo pequeño. Le observó un momento más antes de volver a hablar. No confundas esto con misericordia. Entonces, Darius se puso de pie, imponiéndose de nuevo sobre él, y se giró, su capa carmesí moviéndose con el movimiento. Sus pasos eran pesados mientras se alejaba en la oscuridad. Jax se quedó allí en silencio, la sensación familiar del colgante reconfortante y más pesada que nunca. El dolor en la espalda y los hombros seguía, pero el cansancio venció, y sus ojos se cerraron mientras se desplomaba contra el poste. El brusco agarre de una mano tirando hacia él despertó a Jax de un salto. Un soldado se alzaba sobre él, con una expresión dura e inescrutable mientras trabajaba para desatar las cuerdas que ataban las manos de Jax. Jax gimió mientras la sangre volvía a sus brazos, el dolor en su cuerpo estallando con cada movimiento. Levántate, ladró el soldado, levantándole de un salto. El general te quiere. Jax avanzó tambaleándose mientras el soldado le guiaba por el campamento. La luz de la mañana era brillante, y el aire era frío y cortante, y al pasar por el centro del campamento, el estómago de Jax se revolvió. La cabeza de Marret que estaba montada en un poste, sus ojos sin vida mirando hacia el campamento. Varios otros postes estaban junto al suyo, cada uno adornado con las cabezas cortadas de otros rebeldes. La sangre se había acumulado bajo ellos, oscura y congelada en el frío de la mañana. Las piernas de Jax flaquearon y el soldado lo empujó hacia adelante. Sigue moviéndote. Jax tragó saliva con dificultad, la bilis subiéndole por la garganta. La escena macabra dejó poco a la imaginación. Sabía lo que esperaba a los hombres que se enfrentaban al general, y el peso de esa realidad le oprimía como una piedra. Apenas notó la mano del soldado en su brazo mientras lo guiaban hacia una gran tienda carmesí al borde del campamento, cerca de la puerta principal de Kilgrove. Dentro, el aire era más cálido pero igual de pesado. La tienda era sencilla pero organizada, con mapas y armas ordenadas sobre una enorme mesa de madera. Darius estaba de pie sobre la mesa, de espaldas a Jax mientras estudiaba uno de los mapas. El soldado empujó a Jax dentro antes de salir, dejando a los dos solos. Jax dudó, con la garganta seca, sin saber si hablar o esperar. Darius no se giró de inmediato, su voz profunda rompió el silencio. ¿Sabes por qué sigues vivo? Preguntó el general simplemente. Se preguntó Jax, buscando las palabras adecuadas. Pero solo pudo tragar saliva, con la voz ronca mientras respondía. No. Darius miró los mapas mientras hablaba, porque un hombre que lucha por algo más que él mismo, aunque sea de forma imprudente, tiene un valor que este mundo carece. Causaste caos por un trozo de hierro y cristal, no por oro, no por poder, sino por algo que te importaba. Jax parpadeó, el cansancio atenuando los bordes de su confusión. No lo entiendo. El general se enderezó, girándose para mirarle. Sus ojos cortaron la distancia entre ellos. En Noxus, no descartamos a los hombres con fuego en el corazón. Las moldeamos. Jax no sabía cómo responder. ¿Fuego? Murmuró, con la voz teñida de incredulidad. Todo lo que hice fue luchar por algo que me importaba. Y eso, dijo Darius, con voz profunda y resuelta, es por lo que sigues respirando. El oro puede comprar lealtad. El miedo puede imponer obediencia. Pero ninguna de las dos dura. Un hombre que sabe lo que importa, que sabe lo que valora más allá de lo material, ese es un hombre que puede cambiar el mundo. Jax dudó, tocando el colgante que colgaba de su cuello. Ahora le pesaba más. En Noxus, continuó Darius, acercándose, un hombre es libre para forjar su destino. No importa dónde hayas nacido ni quién eras antes. Fuerza, lealtad y determinación. Esas son las únicas cosas que importan. Si los tienes, subes. Si no lo haces, caes. Jax dejó que las palabras calaran, su mente corriendo por seguirle el ritmo. No sabía qué pensar de la perspectiva de Darius, de la idea de que este lugar brutal e implacable pudiera ofrecer algo más que dolor y supervivencia. ¿Y qué? Preguntó Jax, obligándose a mirar a Darius a los ojos. ¿Crees que puedo simplemente convertirte en otra persona aquí? ¿Forjar algún destino de la nada? Darius se acercó, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre Jax. Nadie te da un destino, dijo. No en Noxus. Tú tómalo. Te lo ganas. Demuestras tu valía con cada paso que das, cada elección que tomas.
Si eres lo suficientemente fuerte para resistir, puedes llegar a ser más de lo que jamás imaginaste. Pero esa elección es tuya. El peso de las palabras de Darius aplastaba a Jax, a partes iguales intimidantes y griega. Liberador. Pensó en Saúl, en la vida que había dejado atrás, en la vagancia sin rumbo que le había llevado hasta allí. Desde que salió de su hogar, había sido un vagabundo, sobreviviendo pero sin llegar a vivir de verdad. La idea de tomar el control de su destino le resultaba ajena, incluso imposible. ¿Y si no lo hago? Preguntó Jax, con voz baja. La mirada de Darius no vaciló. Entonces mueres tal y como eres. Un chico que luchó por un colgante y nada más. El silencio se instaló entre ellos, la luz parpadeante de las antorchas proyectando sombras irregulares sobre la tienda. Jax apretó el colgante, su mente una tormenta de dudas, rabia y algo que no sentía desde hacía tanto tiempo. Una posibilidad. Tu vida es tuya, pero aquí aprenderás lo que significa hacer que tenga importancia. Dijo Darius, retrocediendo y girándose hacia la mesa, agachándose y cogiendo algo. El movimiento era calculado, como si hubiera estado esperando este momento. Cuando se giró, Jax jadeó. En la mano del general estaba su espada. «Es tuyo, ¿verdad?» Jax dudó, sus ojos iban de la hoja al rostro del general. Despacio, dio un paso adelante, extendiendo la mano para tomarlo. Sus dedos rozaron el agarre familiar y, por un momento, le resultó extraño, como si ya no le perteneciera. Pero entonces la apretó con fuerza, anclándose a sí mismo. «No te lo has ganado», dijo Darius sin rodeos. «Todavía no. Pero podrías». Jax se quedó allí, con la garganta seca, y asintió levemente, sin saber qué decir. Darius retrocedió, cruzándose de brazos mientras estudiaba a Jax. «Un arma solo es tan fuerte como la mano que la empuña. Demuestra que el tuyo vale el acero». El peso de la espada en la mano de Jax se sentía ahora más sólido, no solo una herramienta, sino una responsabilidad. Asintió de nuevo, esta vez con más determinación, aunque el nudo en su estómago seguía presente. Darius no dijo nada más, volviendo su atención a la mesa. Con eso, Jax salió de la tienda, el aire frío de la noche golpeándole como una bofetada. Capítulo 9. Acantilados de sangre. Otra vez. Los pulmones de Jax ardían, como si hubiera estado luchando durante horas. No podía distinguir qué era el suelo bajo sus pies. Arena, piedra o quizás madera. O quizá algo más suave que se diera bajo su peso y no se sintiera bien. Frente a él estaba una figura corpulenta, inmóvil como una pared, con un hacha apoyada sobre un hombro. Él se movió primero. Siempre primero. El impacto le subió por los brazos y le llegó a los dientes. El hombre no se movió. Un empujón, casi aburrido, y Jax volvió a estar boca arriba, el cielo girando sobre su cabeza, demasiado pálido y demasiado ancho. Otra vez. La palabra no encajaba bien. Resonaba, se extendía a su alrededor, se repetía desde algún lugar detrás de sus costillas. Ya estaba de pie antes de recordar haberlo hecho. Dando vueltas ahora. Más despacio y con más cuidado. El hombre parecía más grande esta vez, o quizá más cerca. El hacha se hundió, luego subió y desapareció por un solo latido antes de volver al mismo lugar. Una risa la atravesó. Sonaba mal. Y familiar. Jax se giró. Se quedó al borde del jardín, donde el suelo dejaba de tener sentido. Cabello azul atrapado en un viento que no podía sentir. Sonriendo como si nada allí pudiera tocarla. «Eres demasiado serio», dijo, como si estuvieran en otro lugar completamente distinto. Como si nada de esto importara. Por un segundo, no fue así. Jax se acercó a ella. El jardín volvió de golpe. El hombre ya estaba allí. Más cerca que antes. El hacha se movió, esta vez más rápido. Jax apenas logró levantar los brazos a tiempo. El shock le sacudió, obligándole a arrodillarse. Pero se levantó y volvieron a chocar. Sin espacio, sin distancia. Manos agarrando, bloqueando, forzando. Jax intentó girar, lanzar, pero el peso del hombre le atravesaba. Los dedos se clavaron en su hombro, luego en su garganta, presionando, no lo suficiente para matar, solo para recordarle. Otra vez. La palabra llegó aún más cortante esta vez. Una orden. Todo el jardín parpadeó. La chica de pelo azul se acercó ahora. Esta vez no hubo viento. Y sin sonrisa. Sus ojos buscaron su rostro como si no reconociera lo que había encontrado allí. «Lo prometiste», murmuró. Jax intentó responder, pero su boca no se movió. Su rostro se torció. La tristeza vino primero. Luego algo más, algo mal.
Los bordes de ella se difuminaban, se estiraban, como si la alejaran de él y la arrastraran hacia algo más profundo. Intentó alcanzarla, pero unas manos le sujetaron por detrás. El mundo se rompió con fuerza. Piedra bajo su espalda. Se me ha ido el aliento. El hombre se cernía sobre él, ahora más pesado, real de una forma que nada más lo era. El hacha se levantó y luego cayó, deteniéndose justo antes de su cara. Lo suficientemente cerca como para que sintiera que el aire se rompía. Levántate. Esta vez no era una orden. Pero una exigencia. Jack se incorporó, temblando. Sus brazos se sentían pesados y lentos. Estaba cansado. Descansar era todo lo que necesitaba. Pero se levantó. Y volvieron a pelear. Más fuerte. Piedra y algo más oscuro mezclándose bajo sus pies. Jax golpeó, bloqueó, avanzó, y por un momento creyó sentirlo. Un cambio. El hombre cediendo terreno. Pero entonces, desapareció. La contraoferta llegó rápido. Demasiado rápido. Jax volvió a caer al suelo, esta vez con más fuerza. Su visión se agrietó en los bordes. Otra vez. Más silencioso ahora. Casi decepcionado. Jax no se movió. El cielo sobre él había cambiado. Se estiró más de lo que debería, el color se desvaneció, desvaneciéndose en algo más oscuro y profundo. La luz se atenuó sin desvanecerse, como si fuera tragada en vez de extinguida. Jack se quedó allí, mirando hacia arriba, el pecho subiendo y bajando demasiado despacio, los ojos fijos en el cielo que se abría. Se estaba abriendo a algo vasto. Interminables. Se extendió sin sonido, hasta que no quedó cielo en absoluto. Y en esa nada, algo estaba observando. El agudo silbato de Rosek atravesó el aire frío antes del amanecer, arrancando a Jax de los sueños. De nuevo, fue otra noche de sueño superficial e inquieto que había conseguido tras uno de esos días agotadores de entrenamiento. Los barracones estallaron en una cacofonía de gemidos y movimientos apresurados mientras los reclutas se apresuraban a ponerse las botas y el equipo. La voz de Rosek siguió al silbido, tan aguda e implacable como el viento que barría los acantilados sangrientos. Arriba. Si no sales aquí en 30 segundos, desearás no haberte metido en esa camilla. Sus botas resonaban contra los escalones de hierro afuera, al ritmo de la cuenta atrás. Jax ya estaba de pie, ajustando las correas de sus botas con dedos expertos. A su alrededor, los barracones estaban en caos. Torren, con el pelo castaño alzando en todas direcciones, seguía forcejeando con el cinturón. ¿Crees que Rosek duerme alguna vez?, murmuró Torren para sí. ¿O simplemente pasa la noche afilando sus insultos? Jax cogió su lanza y la giró rápidamente en la mano. Si está despierto, está enfadado. Si está dormido, está a punto de estarlo. Asintió hacia la puerta. Así que muévete. Torren gimió pero siguió, poniéndose la armadura mientras se unían a los otros reclutas que salían al frío cortante. El campamento no era más que un conjunto de barracones y campos de entrenamiento tallados en los acantilados escarpados, con el mar visible a lo lejos, sus olas brillando débilmente bajo la gris luz de la mañana. Los reclutas formaron filas desiguales en el centro del patio, sus alientos visibles en el aire helado. Jack se colocó en su sitio, con la lanza sujeta flojamente en una mano. Torren se acercó a su lado, aún abrochándose una correa en el brazo. Riven estaba unos cuantos espacios más allá, ya perfectamente alineada, con una postura tan rígida como los propios acantilados. Más adelante, Kellan luchaba por evitar que su escudo se deslizara mientras se colocaba torpemente, su rostro pálido delataba sus nervios. El capitán Rosek caminaba delante de ellos, sus pesadas botas crujiendo contra el suelo cubierto de escarcha. Sus ojos recorrieron la línea, su expresión una máscara de desprecio mientras observaba su estado desaliñado. «Mira esto», dijo Rosek, con la voz lo suficientemente alta como para resonar en los acantilados. «¿Esto es lo que me envía Noxus? ¿Un grupo de soldados medio dormidos y sin lavar?» Se detuvo en seco, con la mirada fija en un recluta cuyas botas estaban atadas de forma desigual. «¿Crees que el enemigo esperará a que arregles tus botas, recluta?» No, señor», tartamudeó el recluta, agachándose rápidamente para corregir el error. Rosek resopló, siguiéndose. Sus ojos se posaron en Kellan, cuyo escudo había bajado ligeramente en su agarre. Rosek avanzó, su sombra se cernía sobre el recluta más joven. «¿Ese escudo es demasiado pesado para ti, o es la idea de usarlo lo que te asusta?», gruñó Rosek, con voz baja y peligrosa. «Enderezaos o os daré una razón real para estar cansado». Kellan se tensió, sus nudillos blanqueándose mientras apretaba el escudo con más fuerza. «Sí, señor».
logró decir entrecortado. Rosek se inclinó más, su voz bajando a un susurro áspero. Buen chico. Porque si vuelves a soltar ese escudo, llevarás todos y cada uno de los del arsenal hasta que te fallen las piernas. Se apartó, sus ojos agudos recorriendo al resto de los reclutas. Cuando su mirada se posó en Jax, la expresión de Rosek no cambió, pero su paso se ralentizó por un momento. Jax sostuvo su mirada brevemente antes de mirar fijamente al frente, con una postura tranquila. Rosek siguió adelante sin decir nada, dejando a Jax exhalar en silencio aliviado. Sin embargo, Torren no tuvo tanta suerte. Rosek se detuvo frente a él, alzando una ceja mientras señalaba la correa suelta que colgaba de la armadura de Torren. ¿Se te ha olvidado cómo vestirte, recluta? No, señor, respondió Torren, con voz firme a pesar de la leve sonrisa que se asomaba en la comisura de sus labios. Solo estaba dejando margen de mejora. Los labios de Rosek se curvaron en una sonrisa sin humor. Bien. Porque cuando termine contigo, mejorar será lo único que te mantenga con vida. Se giró bruscamente y siguió por la fila. Torren miró de reojo a Jax. ¿Ves? Le gusto, susurró. Todavía, respondió Jax, conteniendo una sonrisa. Rosek finalmente se detuvo al frente del grupo, cruzando los brazos mientras observaba a los reclutas. Hoy aprenderéis lo que significa sobrevivir en Noxus. Marcharás, lucharás y sudarás hasta que no quede nada más que lo que yo haga de ti. Si uno de vosotros falla, todos pagaréis. ¿Me he explicado? Sí, capitán. Gritaron los reclutas, aunque la respuesta varió en intensidad. La voz de Kellan se quebró, y la de Torren llegó medio segundo tarde, pero la de Riven fue aguda e inquebrantable. La sonrisa de Rosek volvió, débil y fría. Entonces vete. Tu infierno empieza ahora. Los reclutas obedecieron, formándose mientras se preparaban para la brutal tarea que Rosek tenía preparada esta vez. Para Jax, era solo otro día en los acantilados sangrientos, un lugar donde la supervivencia no solo se enseñaba, sino se exigía. Los reclutas marcharon en silencio, los únicos sonidos eran el crujido de las botas contra el suelo cubierto de escarcha y el ritmo constante de sus respiraciones entrecortadas. Los escudos pesados atados a sus espaldas se clavaban en sus hombros, cada paso sobre el terreno irregular de los acantilados sangrientos una prueba de resistencia. Rosek caminaba a su lado, sus ojos agudos buscando cualquier signo de debilidad. Seguid moviéndovos. Ladró. Si los acantilados son demasiado para vosotros, podríais tiraros ahora y ahorrarme el trabajo. La pendiente se hacía más empinada a medida que el camino serpenteaba hacia arriba, las rocas irregulares amenazando con hacer tropezar a cualquiera que se detuviera. Jax mantuvo la cabeza baja, concentrándose en sus pasos y en el ritmo constante de sus pasos. Ignoró la tensión en sus piernas y el ardor en sus hombros. Quejarse no cambiaría nada, sobrevivir era lo único que importaba. A su lado, Torren estaba menos sereno. Sus pasos eran irregulares, su respiración corta y entrecortada. Esto no es una marcha, murmuró Torren entre respiraciones. Es la idea de tortura de Rosek. Jax no respondió, con la atención fija en el sendero que tenía delante. Cuando Torren tropezó, el borde de su escudo enganchándose en una roca suelta, Jax miró de reojo pero no extendió la mano. Torren logró enderezarse, lanzando a Jax una sonrisa tímida. Pensé que me ibas a dejar caer ahí, dijo Torren, con la voz lo bastante baja como para que Rosek no se diera cuenta. No he tenido tiempo de pensarlo, respondió Jax simplemente, además, no necesitas mi ayuda. Delante de ellos, Riven se movía con una disciplina inigualable entre otros reclutas, sus pasos firmes y su escudo perfectamente equilibrado a pesar del peso del escudo en su espalda. Su cabello corto y plateado se pegaba a su frente húmeda y sus ojos permanecían fijos al frente. Su respiración era constante, controlada, en marcado contraste con los jadeos entrecortados de algunos de los demás. La tensión en su mandíbula delataba la tensión que sentía, pero no dejó que la frenara. Si acaso, se exigía más, su zancada disciplinada un desafío silencioso para cualquiera que se atreviera a seguirle el ritmo. Nunca miró atrás, pero su voz se escuchó por toda la línea. Si seguís bajando la velocidad, traeréis la ira de Rosek sobre todos nosotros. Torren gimió pero aceleró el paso. Recuérdame que le agradezca el discurso motivacional más tarde. Jax intentó recuperar la respiración, su mirada se posó brevemente en Riven antes de volver al camino. Cerca de la parte trasera del grupo, Kellan estaba teniendo dificultades. Respiraba en jadeos cortos e irregulares, y su escudo tambaleaba con cada paso. La voz de Rosek cortó el aire como un látigo. Endereza, recluta.
Kellan se estremeció visiblemente, sus pasos vacilaron aún más bajo la mirada de Rosek. Jax mantuvo el ritmo constante pero redujo la velocidad lo justo para quedarse cerca de Kellan. No dijo ni una palabra, pero cuando el recluta más joven volvió a tropezar, Jax movió ligeramente el cuerpo para bloquear la vista del capitán. Kellan se recuperó rápidamente, agarrando las correas de su escudo con manos temblorosas. Miró a Jax, con una expresión mezcla de gratitud y miedo. Gracias, susurró, con la voz apenas audible. Sigue moviéndote, murmuró simplemente Jax. La sombra de Rosek pasó sobre ellos, su mirada aguda saltando entre los reclutas. Si uno de vosotros falla, suspendéis todos. Gritó. Recuerda eso. Tu debilidad no es solo tuya, es una amenaza para todos los que te rodean. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, presionándoles tanto como los escudos que llevaban atados a la espalda. Los pasos de Jax no vacilaron, pero su mandíbula se tensó mientras Rosek avanzaba. La subida se hacía más empinada, el aire más fino, pero no había respiro. Cuando Rosek finalmente ordenó detenerse, los reclutas estaban empapados en sudor, con las piernas temblorosas. Jax bajó el escudo al suelo, con cuidado de no mostrar el esfuerzo. A su alrededor, los otros reclutas se desplomaron contra las rocas o se desplomaron por completo. Torren se dejó caer sobre una roca cercana, echando la cabeza hacia atrás mientras jadeaba por aire. Oficialmente soy alérgico a los acantilados, dijo entre jadeos. Alguien que lo apunte. Condición médica. Riven estaba cerca, con el escudo aún atado a la espalda. Miró a Torren, sus labios curvándose en una leve mueca. Si pasaras menos tiempo hablando y más tiempo trabajando, quizá no serías tan débil. Torren alzó una ceja pero no tuvo fuerzas para replicar. Lo tendré en cuenta, murmuró, dejándose caer aún más contra la roca. Kellan se dejó caer al suelo, el rostro pálido mientras abrazaba su escudo como si fuera un salvavidas. Jax se apoyó en una roca cercana, con los brazos cruzados mientras escudriñaba el horizonte. Cruzó la mirada de Kellan brevemente, pero el recluta más joven apartó la vista rápidamente, como si temiera llamar la atención. Rosek descendió el camino hacia ellos, con una expresión tan dura e implacable como los propios acantilados. Esto solo era un calentamiento, dijo, su voz baja pero con suficiente peso para silenciar incluso los murmullos de Torren. Pronto aprenderás que el dolor es el único profesor al que merece la pena escuchar. Ahora, levántate. Hay más que hacer. Los reclutas gimieron para sí mismos pero obedecieron, sus cuerpos protestando con cada movimiento mientras se preparaban para la siguiente prueba. Para Jax, era solo otro día en los acantilados sangrientos. El lugar era tan implacable como el propio entrenamiento. Crestas dentadas talladas por siglos de viento y sal se alzaban por todos lados, sus bordes afilados recortados contra el cielo pálido. El suelo era un mosaico de grava suelta y piedra agrietada, y cada paso era una apuesta de equilibrio y estabilidad. Los acantilados no solo exigían precaución, sino que castigaban la negligencia. Más de un recluta había salido de allí con cicatrices de caídas, o peor aún, arrastrado montaña abajo en silencio. Desde su punto de vista en el estrecho sendero, los reclutas apenas distinguían el lejano pueblo de Bloodcliffs que se aferraba a la base de las montañas. Sus tejados gris pizarra y las estrechas calles estaban envueltos en la tenue neblina de la mañana, y el tenue destello de los fuegos lejanos insinuaba madrugadores avivando los hogares contra el frío. Era un contraste marcado con la naturaleza escarpada de arriba, pero incluso el pueblo transmitía un aire de dureza. Sus estructuras estaban hechas para soportar los vientos álbeles y el peso de las demandas de una nación. El aire estaba cargado con el leve aroma a sal del mar lejano, mezclándose con el sabor metálico del sudor mientras los reclutas avanzaban. Era un lugar donde la tierra misma parecía conspirar en tu contra, y para Jax, cada borde irregular y cada sombra lejana se sentía como una prueba diseñada para quebrar a los débiles. El sol del mediodía brillaba sobre sus cabezas, convirtiendo el ya agotador ejercicio en una prueba de resistencia. Los reclutas se mantenían en formación, sus pesados escudos bloqueados en una falange tosca. Rosek paseaba delante de ellos como un depredador, sus ojos agudos buscando debilidad. ¿Crees que esto es suficiente? Rosek ladró, golpeando con el puño uno de los escudos. El recluta detrás se estremeció, pero la línea aguantó. Un hueco en esta formación y todos seréis cadáveres. Avanza. Escudos bien ajustados. La fila empezó a avanzar, sus botas raspando la tierra endurecida. Los escudos pesaban mucho en sus brazos, cada paso una batalla contra el agotamiento.
Hax se movía con firmeza, manteniendo su escudo alineado con el de Riven. Sus movimientos eran impecables mientras lideraba al grupo. Junto a Hax, Torren luchaba por mantener el ritmo. Su escudo tambaleaba ligeramente con cada paso, y sus murmullos apenas escapaban al límite de la atención de Rosek. «Este escudo intenta matarme», susurró Torren, con la voz tensa por la tensión. «Te juro que pesa más que los demás». «Quizá porque lo estás sujetando mal», replicó Riven sin mirar atrás. Su tono era cortante, su frustración evidente. Torren le lanzó una mirada fulminante. «Gracias, General Riven. Eso ayuda mucho». «Concéntrate», dijo Hax en voz baja, con tono calmado pero firme. No miró a ninguno de los dos, su atención estaba fija en mantener sus movimientos deliberados y sincronizados. La fila continuó, sus pasos volviéndose más inestables a medida que el terreno cambiaba. El terreno irregular hacía que cada paso fuera una apuesta, y no pasó mucho tiempo antes de que alguien flaqueara. Cerca de la retaguardia del grupo, Kellan tropezó con una piedra suelta, su escudo cayendo lo justo para romper la formación. El silbato de Rosek cortó el aire como una cuchilla, deteniendo la línea en seco. Se dirigió hacia Kellan, sus botas crujiendo contra la tierra, su rostro una máscara de furia fría. «Fuera de lugar», dijo Rosek, con voz baja y medida. Miró fijamente a Kellan, que ya estaba pálido por el agotamiento. «Baja el escudo otra vez y más vale que se lo entregues al enemigo. Les ahorrarás la molestia de matarte». Kellan balbuceó una disculpa, con las manos temblorosas mientras levantaba el escudo de nuevo en su posición. La mirada de Rosek recorrió al grupo. «¿Crees que su fracaso no te afecta?» Error. La debilidad se extiende. Cuando uno de vosotros falla, todos fracasáis. Baja los escudos. Los reclutas dejaron caer sus escudos con golpes audibles, el peso aliviando momentáneamente sus brazos pero ardiendo de fatiga. «Recoged los troncos», ordenó Rosek, señalando un montón de vigas gruesas y toscas apiladas cerca del patio de entrenamiento. «Llévalos por el patio. No parar hasta que yo diga». Los gemidos recorrieron el grupo mientras se movían para obedecer. Hax ajustó el agarre del tronco mientras lo colgaba al hombro, el peso asentándose pesadamente en su espalda. Riven ya estaba a medio camino del patio, su paso firme e implacable. Torren tropezó al levantar su tronco, murmurando entre dientes. «Esta es su idea de diversión», gruñó Torren mientras avanzaba arrastrando los pies. «Haznos miserables, luego míranos sufrir». «Dejad de hablar», espetó Riven, su voz cortando al grupo como un látigo. Su tronco reposaba perfectamente equilibrado sobre sus hombros, sus movimientos tan precisos como siempre. «Si no puedes seguir el ritmo, al menos intenta no retrasarnos al resto». Torren frunció el ceño pero no respondió, apretando los dientes mientras avanzaba. La voz de Rosek resonó desde el otro extremo del patio. «Más rápido. Si eres tan lento en combate, ni siquiera verás la hoja que te mata». Los reclutas giraron en el extremo lejano del patio, sus pasos se volvieron más pesados con cada vuelta. A la tercera pasada, los murmullos de Torren se hicieron más fuertes. «Este tronco está maldito», dijo Torren, respirando entrecortadamente. «Estoy seguro de ello. Eres insoportable. Si fuera una pluma en vez de un tronco, encontrarías algo de qué quejarte», replicó Riven, aunque incluso ella empezaba a mostrar signos de tensión. «Quizá», replicó Torren, con la voz tensa pero desafiante. «Pero lo llevaría perfectamente, solo para enfadarte». La mirada afilada de Riven podría haber cortado piedra, pero no respondió, centrándose en su siguiente paso. Hax permaneció en silencio, manteniendo sus movimientos deliberados, asegurándose de no flaquear. Cuando Rosek finalmente ordenó detenerse, los reclutas dejaron caer sus troncos con fuertes golpes. Torren se desplomó de espaldas, con el pecho agitado mientras soltaba un largo y exagerado gemido. «Yo también soy alérgico a los troncos», murmuró. Riven dejó su tronco con cuidado, la mandíbula tensa mientras cruzaba los brazos. «Si te hubieras concentrado tanto durante la formación, no habríamos sido castigados en primer lugar». Torren esbozó una leve sonrisa, inclinando la cabeza hacia ella. «Siempre tan rápido para criticar. ¿Alguna vez has dicho algo bonito?» «No a ti», replicó Riven, dándose la vuelta. Kellan se dejó caer al suelo junto a su tronco, con el rostro pálido y los hombros temblorosos. Hax dejó caer el tronco y se apoyó en él para recomponerse. Rosek volvió a aparecer, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo mientras avanzaba. «Mañana lo harás mejor», dijo simplemente, con un tono frío e inflexible. «O te romperás». Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando a los reclutas recuperarse en silencio.
Torren soltó una risa baja, frotándose el hombro mientras miraba a Hax. ¿Alguna vez te has preguntado si Rosek tiene algún hobby? ¿Algo que haga por diversión? Quizá teje bufandas o colecciona piedras. Probablemente ambas cosas, respondió Hax, con tono seco. El cielo se había oscurecido hasta un índigo profundo cuando los reclutas se tambalearon hacia el comedor, sus cuerpos pesados por el agotamiento. El frío de los Bloodcliffs atravesaba sus uniformes húmedos, y cada paso se sentía como arrastrar un ancla. En el interior, el comedor estaba tallado directamente en el lateral de los acantilados, sus muros de piedra tosca parpadeaban con la luz de antorchas montadas en soportes de hierro. Largas mesas de madera desiguales se extendían por el espacio cavernoso, sus superficies marcadas y desgastadas por años de uso. El aire estaba cargado con el persistente aroma de la comida y la roca húmeda. Hax vio un hueco vacío al fondo de una mesa, escondido en un rincón donde la luz de las antorchas apenas llegaba. Cruzó el pasillo rápidamente, dejando el plato con un suave golpe. El murmullo de las conversaciones continuaba a su alrededor, pero aquí se sentía lejano. Por un momento, pensó que podría conseguir la paz que esperaba. Eso fue hasta que apareció Torren. «Qué sorpresa verte aquí», dijo con una sonrisa, dejando caer el plato sobre la mesa mientras se sentaba frente a Hax. Hax exhaló en silencio y volvió a centrarse en el cuenco de estofado sobre la mesa. No le molestaba la compañía de Torren, no realmente, pero no podía evitar preguntarse por qué Torren siempre parecía gravitar hacia él. Había muchos otros reclutas con los que Torren podía bromear, aquellos que realmente respondían a sus interminables bromas. Hax, en cambio, era callado, reservado. Dudaba que fuera un gran amigo, pero por alguna razón, Torren siempre le elegía a él. No es que a Hax le importara. Siempre había algo pasando con Torren cerca. Nunca fue aburrido. «Vaya», dijo Torren, removiendo su cuenco de forma dramática. «He visto agua de pantano que parece más apetecible que esta». Hax sonrió con suficiencia, apenas, rompiendo un trozo de pan. «En realidad, no es para tanto». Torren resopló. «No tan mal. Es gris. El guiso no debería ser gris». Tocó el contenido con la cuchara, haciendo una mueca. «¿Qué es esto en absoluto? ¿Carne misteriosa y desesperación?» «La consistencia es un poco rara», respondió Hax, mojando el pan en el guiso. «Pero hemos tenido cosas peores. Come». Torren se recostó, apoyando la cuchara en el borde de su cuenco. «Pareces Rosek. Así es como empieza. Un día eres normal, y al siguiente gritas a la gente sobre formaciones de escudos y comes estofado gris como si fuera una manjar». Antes de que Hax pudiera responder, Riven se acercó. Su mirada aguda recorrió la sala llena de gente antes de posarse en la mesa. «No hay sitio en ningún otro sitio», dijo simplemente, dejando su cuenco junto a Hax. Su tono dejaba claro que no estaba pidiendo permiso. «Bienvenido a la fiesta, General Riven», bromeó Torren, con una sonrisa firme. «Es un verdadero privilegio que te unas a nosotros». Riven le ignoró, ajustando las correas de su uniforme antes de empezar a comer. Sus movimientos eran formales, casi mecánicos, como si aún estuviera en medio de los ejercicios. Hax se movió un poco para darle más espacio, pero ella apenas pareció notarlo. Kellan apareció unos momentos después, su bandeja tambaleándose peligrosamente mientras intentaba abrirse paso entre la sala llena de gente. Se detuvo al ver su mesa, con expresión vacilante mientras permanecía cerca. «Siéntate», dijo Riven secamente, señalando el sitio junto a Torren. Kellan asintió rápidamente y se deslizó en el espacio, sus movimientos torpes mientras ajustaba la bandeja. Murmuró un suave gracias antes de lanzarse a su guiso, con la cabeza baja como si intentara desaparecer por completo. Frunció el ceño con el primer bocado, pero Kellan se obligó a seguir comiendo. «¿Ves?», dijo Torren, señalando a Kellan. «Incluso él sabe que esto es terrible». Riven dejó la cuchara sobre la mesa con un fuerte golpe, su mirada cortando el ruido. «¿Alguna vez dejas de hablar?», soltó, con un tono tan cortante como sus ojos. «No», respondió Torren, metiendo un trozo de pan en la boca con un gesto teatral. «Hablar es lo único que me impide pensar en lo que esto me está haciendo por dentro». Hax ocultó una sonrisa tras su cuenco, observando cómo los ojos de Riven se entrecerraban con exasperación. Los enrolló con un suspiro agudo antes de coger la cuchara y volver a centrarse en su guiso. Estaba claro que había decidido que no merecía la pena seguir discutiendo. Torren tenía una forma de agotar a la gente con su parloteo implacable. Ganar contra él no solo era difícil, era imposible.
Tenía un talento inquebrantable para convertir cada conversación en un juego, normalmente aquel en el que solo él parecía conocer las reglas. Jax removió su guiso distraídamente, dejando que las conversaciones en el comedor le envolvieran. Rompió otro trozo de pan y masticó despacio, sus pensamientos divagando. Por un momento, intentó concentrarse en el entrenamiento del día, en el juego de pies, el tiempo, el peso de la lanza en sus manos, pero descubrió que sus pensamientos volvían rápidamente al sueño que había tenido ese mismo día. Han pasado años desde que empezó a tenerlos, lo suficiente como para que ya no le despertaran cada vez. Pero eso lo empeoró de otra manera. A veces era difícil saber dónde estaba la línea. ¿Cuáles eran solo sueños y cuáles eran esos sueños? ¿Y si no hubiera ninguna diferencia? Había dejados aún por aquella noche años atrás. Por el hombre que irrumpió en su casa y le hizo ver cosas que no deberían haber sido posibles. Cosas que no tenían sentido, que no pertenecían a ningún lugar del mundo que Jax entendía. Pero cuanto más lo pensaba, menos seguro le parecía. ¿Y si el hombre era solo otro de esos lunáticos del Sump, persiguiendo humos y sombras? ¿No habría sido lo más extraño que uno de ellos entrara en su casa, despotricando sobre cosas que no eran reales, y haciendo algún tipo de truco, quizá incluso drogarle para que viera todas esas cosas? Y los sueños que tenía, eso podría haber venido del miedo igual de fácilmente. Por el shock. De una mente que intentaba entender algo que no podía procesar. Exhaló despacio, mirando hacia el cuenco. Quizá había huido de la nada. Quizá debería haber ido a ver a Vander esa noche. Vander habría sabido qué hacer. Siempre lo hacía. Conocías aún todos los entresijos, cada callejón y todo tipo de hombre que podía producir. Lo habría entendido. Ese pensamiento pesó más que el resto. ¿Y si se hubiera ido sin motivo alguno? Apuesto a que es una especie de tradición noxiana, dijo Torren, interrumpiendo los pensamientos de Jax. O sea, que sea lo más insípido posible para que nos hagamos más duros. Eso forja el carácter o algo así. O quizá era todo lo que tenían, respondió Jax, con tono neutral. Optimista, dijo Torren, sonriendo mientras se echaba hacia atrás. Por eso me siento contigo. Mientras los reclutas terminaban sus comidas, el sonido de botas resonó agudo por la caverna. Rosek entró, su imponente figura enmarcada por la luz parpadeante de las antorchas. El murmullo casual de las conversaciones se desvaneció al instante cuando su mirada aguda recorrió la sala. ¿Has disfrutado la comida?, preguntó, con un tono cortante. Nadie respondió. Bien, continuó Rosek, señalando la enorme pila de platos sucios al final del pasillo. Porque aún no has terminado. Límpialo. Y cuando digo limpio, me refiero a un impecable. Si encuentro siquiera una mancha, estarás fregando letrinas hasta que supliques por taladros. Los reclutas gimieron en conjunto, pero la mirada fulminante de Rosek silenció cualquier protesta adicional. Sin esperar más instrucciones, Jax cogió un cubo de agua y un trapo, sus movimientos firmes y resignados. No miró a nadie mientras se dirigía a una de las mesas, ya empapando el paño y limpiando la suciedad. Torren, como siempre, tardó más en moverse. Se apoyó pesadamente en el banco más cercano, su lenguaje corporal exudando un cansancio exagerado mientras soltaba un suspiro dramático. Su mano se deslizó perezosamente hacia un plato, levantándolo lo justo para inspeccionarlo con fingida seriedad antes de dejarlo sobre el suelo con un gesto teatral de negar con la cabeza. Riven ni siquiera se detuvo en su trabajo, sus movimientos rápidos y eficientes mientras cogía una pila de platos y los llevaba al lavabo. Su mandíbula se tensó y le lanzó una mirada fulminante. Torren finalmente cogió una esponja, girándola distraídamente en la mano. Cuando finalmente se dignaba a empezar a limpiar, lo hacía con lentitud deliberada, sus movimientos lentos y excesivamente precisos, como si el peso de la tarea pudiera aplastarle. Riven fregó una olla con intensidad controlada, su frustración evidente en la fuerza de sus movimientos. Sus hombros se tensaron al mirarle de nuevo, sus ojos entrecerrados prometiendo consecuencias. Torren notó su mirada fulminante pero no aceleró. En cambio, esbozó una leve sonrisa, arrastrando la esponja por el borde de un plato con el entusiasmo de quien claramente piensa que esto está por debajo de él. Riven golpeó su maceta limpia contra el escorredor con un poco más de fuerza de la necesaria, el sonido resonando en el espacio reducido. Torren se estremeció un poco pero no perdió la sonrisa. Su paciencia finalmente se agotó. Torren. Su voz era baja, un tono mucho más amenazante que si hubiera gritado. Se enderezó un poco, levantando un plato como para demostrar que estaba trabajando. ¿Contento?
Todavía no, murmuró, volviendo a su trabajo con la precisión de alguien demasiado acostumbrado a cargar con el peso de otro. Torren puso los ojos en blanco, pero finalmente empezó a frotar en serio, aunque sus suspiros de martirio exagerado seguían marcando el silencio. Jax mantuvo la atención en la mesa frente a él, frotando metódicamente una mancha especialmente terca. Dejó que sus discusiones le envolvieran como ruido de fondo, sabiendo que era solo cuestión de tiempo que las travesuras de Torren volvieran a agotar a Riven. Al otro lado de la sala, Kellan rebuscaba con una pila de cuencos, sus movimientos torpes haciendo que uno cayera ruidosamente al suelo. Riven se giró bruscamente al oír el sonido, con una expresión dura. Cuidado. Perdón, tartamudeó Kellan, agachándose rápidamente para recoger el cuenco. Tenía la cara sonrojada al volver a colocarla sobre el montón, las manos le temblaban ligeramente mientras trabajaba. Torren se rió, tirando su trapo sobre la mesa. Tranquilo, Kellan. Es solo un cuenco. Riven no te va a morder. Riven murmuró algo, volviendo a mirar la olla que tenía en las manos. Torren sonrió con suficiencia, inclinándose hacia Jax. ¿Ves eso? Es pura ladrido. En el fondo, es un verdadero encanto. Jax mojó su trapo en el cubo de agua y lo exprimió antes de pasar a la siguiente mesa. No iba a dejarse arrastrar a su intercambio, aunque no podía ocultar lo divertido que le resultaba toda la interacción. Hola, Jax, llamó Torren con tono juguetón. Apóyame aquí. ¿Crees que Rosek va a inspeccionar los platos con una lupa? Solo limpia, dijo Jax con calma, sin molestarse en levantar la vista. No quiero quedarme más tiempo del necesario. Torren suspiró dramáticamente pero volvió al trabajo, frotando un plato con un vigor exagerado. La habitación fue entrando poco a poco en un ritmo constante, el tintinear de los platos y el roce de los trapos contra la madera llenando el aire. Incluso Torren se quedó callado al cabo de un rato, aunque sus quejas murmuradas aún rompían el silencio de vez en cuando. Cuando terminaron, sus manos estaban irritadas y sus músculos dolían aún más que antes. Jax volvió a colocar el último plato limpio en su sitio, retrocediendo para inspeccionar su trabajo. El comedor estaba impecable, las mesas limpias y el suelo libre de migas y grasa. Riven también dio un paso atrás, sus ojos agudos recorrieron la sala una última vez. Satisfecha, asintió. Vamos. Torren se estiró, gimiendo mientras pasaba el brazo por los hombros de Jax. Trabajo en equipo en su máxima expresión. Quizá Rosek incluso nos lo agradezca mañana. Jax le desestimó. No cuentes con ello. Mientras se dirigían hacia la puerta, el aire fresco de la noche llamándolos a sus literas, la voz de Rosek resonó desde las sombras. No tan rápido. Los reclutas se quedaron paralizados, girándose para ver a Rosek de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados y la expresión tan dura como siempre. Su mirada aguda se posó en Jax, Riven, Thorgren y Kellan, y con un gesto corto, les hizo un gesto para que se acercaran. Vosotros cuatro, dijo. Guardia. Perímetro norte. Ahora. Torren gimió audiblemente. ¿Guardia? Después de esto. ¿He tartamudeado? Rosek espetó, su mirada silenciando cualquier queja adicional. Muévete. Riven avanzó sin dudarlo, con la postura rígida mientras se dirigía a recoger su equipo. Jax le siguió, ajustándose la correa del cinturón mientras caminaba. Kellan se quedó nervioso, mirando a Torren, que murmuró algo entre dientes antes de seguir a los demás. El perímetro norte de los acantilados sangrientos estaba inquietantemente silencioso, ese tipo de silencio que presiona los oídos y hace que cada sonido pareciera más fuerte de lo que realmente era. Las antorchas que bordeaban el estrecho camino parpadeaban débilmente, su luz apenas alcanzaba las rocas irregulares y el terreno irregular. El viento cortaba los acantilados, trayendo consigo el aroma a sal y piedra fría. Jax ajustó su agarre en la lanza, la madera lisa familiar en sus manos mientras escaneaba la oscuridad. Su aliento salía en leves nubladas, el frío atravesando su uniforme. Los Bloodcliffs siempre se sentían más duros por la noche, las sombras más profundas y los acantilados más grandes que durante el día. Detrás de él, Torren dejó escapar un gemido dramático mientras se apoyaba en una roca cercana. ¿Esto es lo que nos dan después de limpiar todo el comedor? ¿Aquí parados congelándonos el culo mientras el resto del campamento duerme? Increíble. Cállate, soltó Riven, con voz baja pero cortante mientras ajustaba las correas de sus guanteletes. Se mantuvo rígida, sus ojos escudriñando el horizonte con la misma concentración que dedicaba a cada tarea. El turno de guardia no es un descanso. Mantente alerta. Torren puso los ojos en blanco, golpeando el suelo con la culata de su lanza.
Estoy alerta. Alerta a lo miserable que es esto. En serio, Jax, apóyame. Esto no puede ser lo que quieren decir con excelencia Noxiana. Jax le miró brevemente pero no respondió. Su mirada volvió a la oscura extensión delante. La quietud a su alrededor era pesada, de esas que no invitan a charla, pero Torren, como siempre, parecía imperturbable. Suspiró, mirando a Kellan, que estaba a unos metros sujetando su lanza con fuerza. Las manos del recluta más joven temblaban ligeramente, sus ojos se movían nerviosos entre las sombras. ¿Y tú?, dijo Torren, sonriendo levemente. No me digas que tienes miedo a la oscuridad. Kellan tragó saliva con fuerza, apretando su lanza. Yo, no lo sé. Tengo miedo de algunas cosas. Rosette, probablemente, dijo Torren, ampliando su sonrisa. El hombre da más miedo que cualquier monstruo de aquí. Eso es porque tiene un motivo para estarlo, añadió Riven en voz baja. Sin embargo, su tono no era tan cortante como antes, y por primera vez, sonaba más reflexiva que autoritaria. Está intentando prepararnos. Los Bloodcliffs no dejan margen para errores. Concéntrate en la tarea. Venga ya, murmuró Torren, lanzando su lanza en un agarre más casual. ¿Qué hay aquí fuera, por cierto? ¿Unas piedras? ¿Quizá una cabra montesa con malas intenciones? Ese es el sentido de hacer guardia, dijo Riven con frialdad. No sabes lo que hay aquí fuera. Así que deja de hacer bromas y haz tu trabajo. Torren levantó las manos en señal de rendición fingida, su sonrisa sin vacilar. Vale. Pero si aparece una cabra, la dejo llevarte. Jax intentó contener otra sonrisa y ajustó su postura, su lanza firme mientras escaneaba la oscuridad de nuevo. Las payasadas de Torren eran predecibles, pero evitaban que el silencio se sintiera demasiado pesado. El viento cambió y un susurro cortó el silencio. Las orejas de Jax se aguzaron al oír el sonido, apretando con más fuerza su lanza. Giró ligeramente la cabeza, mirando los acantilados dentados al frente. ¿Qué ha sido eso?, susurró Kellan, con la voz temblorosa lo justo como para delatar sus nervios. Torren se enderezó, su sonrisa habitual vacilando por un momento. Probablemente nada, dijo, aunque su tono era menos convincente de lo habitual. Solo el viento, o algunas rocas asentándose. Ya sabes, los acantilados hacen eso. Riven los ignoró, su cuerpo tensándose mientras daba un paso adelante. Silencio. Quédate donde estás. La atención de Jax seguía en la oscuridad, sus músculos tensos mientras escuchaba el sonido de nuevo. Llegó momentos después. Un leve raspado, como piedra contra piedra, seguido del crujido de la grava moviéndose bajo sus pies. Entrecerró los ojos. Algo se está moviendo, dijo Jax en voz baja. Genial, murmuró Torren, girando su lanza para prepararla. Sabía que seríamos nosotros los que tendríamos problemas. Rosette probablemente nos está mirando ahora mismo, riéndose. Cállate, siseó Riven, con la mirada fija en la fuente del ruido. Hizo un gesto para que el grupo se dispersara un poco, sus movimientos precisos y deliberados. Enciende las antorchas. Armas listas. Kellan forcejeó con su antorcha, la llama parpadeando peligrosamente mientras la elevaba más alto. Las sombras parecían saltar y retorcerse con el movimiento, creando formas que jugaban malas pasadas a los ojos. El ruido volvió a sonar, más cerca esta vez, resonando contra los acantilados. Jax avanzó un poco y levantó su lanza. Captó un destello de movimiento, un cambio de forma contra la roca. Luego hizo un gesto para que los demás mantuvieran la posición mientras avanzaba sigilosamente, manteniendo la lanza apuntando delante de él. La forma cambió de nuevo, y entonces un fuerte balido rompió la tensión. Una cabra montesa salió disparada de las sombras, sus cascos resonando contra las rocas mientras desaparecía en la distancia. Jax exhaló lentamente, bajando la lanza mientras se giraba hacia el grupo. Torren soltó una carcajada, el sonido rompiendo el silencio. En realidad era una cabra. ¿Qué probabilidades había? Kellan se desplomó aliviado, bajando la antorcha mientras soltaba un suspiro tembloroso. Pensé que era otra cosa. Nosotros también, dijo Jax, apartándose para reunirse con ellos. Por eso lo revisas. Bueno, al menos lo hemos asustado, dijo Torren, aún sonriendo. No más cabras saqueadoras esta noche. Riven le lanzó una mirada fulminante, aunque sus hombros se relajaron un poco. Si la próxima vez no te lo tomas en serio, serás tú quien le explique a Rosette por qué suspendimos nuestro puesto. Va, dijo Torren, colgando su lanza sobre los hombros. Si Rosette se enterara de esto, probablemente nos felicitaría por defender el perímetro del ganado rebelde.
El viento aullaba suavemente entre los acantilados, trayendo consigo un leve aroma a sal y roca. Las antorchas chisporroteaban contra el frío, sus llamas encogiéndose a medida que avanzaba la noche. Los Bloodcliffs parecían infinitos en la oscuridad, sus bordes dentados cortando el tenue resplandor de las estrellas. Torren suspiró dramáticamente, rompiendo el silencio otra vez. Sabes, el turno de guardia no es tan malo si lo piensas. Solo un montón de rocas y estrellas. Podría ser peor. ¿Cómo cuáles? Preguntó Kellan, ladeando la cabeza con curiosidad. De ver en el baño, respondió Torren con una sonrisa. Orosei respirándonos encima. No lo necesitaría si te tomaras las cosas en serio, dijo Riven, aunque su tono carecía de su habitual dureza. Torren se rió. Tranquilo, general. Lo tenemos bajo control. Hax se giró ligeramente, sus ojos se dirigieron al horizonte donde los acantilados se encontraban con el cielo oscuro. Las estrellas arriba eran tenues, su luz apenas atravesando la niebla que se aferraba a las cimas. Ajustó el agarre de su lanza, dejando que el silencio volviera a instalarse. Por un momento, el grupo permaneció unido en silenciosa unidad. La noche era fría, los acantilados duros, pero la presencia de los demás lo hacía soportable. Incluso Riven, con su aguda disciplina, no parecía completamente inmune a la leve camaradería que se había formado entre ellos. Los Bloodcliffs lo exigían todo. Fuerza, disciplina y resistencia, pero en ese momento, sintió que el peso de ellos se aliviaba ligeramente. Eran un grupo extraño, este escuadrón, pero funcionaban. La voz de Torren rompió el silencio una vez más, esta vez más suave. Muy bien, pregunta seria para todos. ¿Por qué te alistaste en el ejército? Hax no reaccionó, pero Riven le lanzó una mirada de reojo a Torren, como si ponderara si responder o no a su pregunta. ¿Importa? Preguntó al final. Por supuesto que importa, respondió Torren con una sonrisa. Estamos todos aquí congelándonos el culo. Más vale que sepa por qué. Riven no respondió de inmediato, mirando al vacío. Torren esperó un instante y luego se volvió hacia Kellan. ¿Y tú, Kellan? ¿Por qué estás aquí? Kellan se movió torpemente, apretando con fuerza su lanza. Mi familia, dijo suavemente. Pensaron que sería bueno para mí. Dame disciplina. Un futuro. ¿Y crees que está funcionando? Preguntó Torren, levantando una ceja. Kellan dudó, luego se encogió de hombros. No lo sé. Es difícil. Pero sigo aquí, así que quizá. Buena respuesta, dijo Torren, asintiendo con aprobación. Riven. Ella le echó un vistazo fugaz antes de volver a centrar su atención en el horizonte. Porque es necesario. Eso no es una respuesta, dijo Torren, sonriendo. Vamos, general. Eres tú el que siempre está insistiendo en el deber. ¿Qué te hizo apuntarte? El agarre de Riven en su lanza se apretó con más fuerza, y por un momento, Hax pensó que no respondería. Luego, dijo en voz baja. Porque creo en ello. ¿En Noxus? Preguntó Torren. Sí, respondió Riven. En fuerza. En unidad. En la idea de que un solo soldado puede contribuir a algo más grande que él mismo. En casa, entre Vale, vi pasar un día a una banda de guerra. Se comportaban con propósito, disciplina y dignidad. Ese mismo día dejé atrás el trabajo en la granja y viajé con ellos durante un tiempo. He aprendido algunas lecciones sobre cómo manejar un arma por el camino. Finalmente, decidí hacerlo oficial y me apunté aquí. Torren parpadeó y luego soltó un silbido bajo. Joder. Eso es intenso. Es honesto, dijo Riven, con la voz de nuevo cortante. Deberías probarlo. Torren se rió, negando con la cabeza. Justo. Muy bien, Hax. Te toca. ¿Por qué estás aquí? Los ojos de Hax permanecieron fijos en el horizonte. Estoy aquí porque tengo que estarlo. Eso es vago, respondió Torren, frunciendo el ceño. ¿Qué significa eso siquiera? Significa que tomé una decisión, dijo Hax con calma, su tono sin dejar lugar a discusión. Y ahora estoy aquí. Torren parecía querer insistir, pero Riven habló antes de que pudiera hacerlo. Déjalo estar, dijo con firmeza. No es la razón de todo el mundo que quiera compartir. Torren suspiró, recostándose contra la roca. Vale, vale. Guarda tus secretos. Pero para que conste, me uní porque necesitaba una salida de mi aburrido pueblo. La mejor decisión que he tomado nunca. La más leve sonrisa cruzó los labios de Riven, aunque la ocultó rápidamente. Kellan soltó una risa suave, relajando un poco la postura. El viento soplaba suavemente sobre las rocas, las antorchas crepitando a lo lejos. Por un momento, casi se sintió tranquilo.
El silencio se extendió entre ellos, el leve silbido del viento y el crepitar de antorchas lejanas eran los únicos sonidos. Torren, que nunca dejaba que se calmara demasiado tiempo, cambió de postura y se volvió hacia Jax. Lo estudió con una intensidad exagerada, inclinando ligeramente la cabeza como si intentara resolver un rompecabezas. ¿Sabes? Empezó Torren, con una sonrisa traviesa extendiéndose por su rostro, he estado pensando. Eso es raro, murmuró Riven, sus ojos agudos escudriñando el horizonte. Sin embargo, su voz carecía de su habitual dureza. Torren la ignoró. Jax al habla. Tiene todo ese aire callado y estoico. Siempre tranquila, siempre serena. Es impresionante, de verdad. El silencio de Jax solo animó aún más a Torren. Pero, continuó Torren, inclinándose hacia Riven, no me imagino que haga algo divertido alguna vez. ¿Cómo? Nunca. Sin bromas, sin simulacros de saltar, sin colar raciones extra. Nada. Jax miró a Torren. Tienes que tener una historia, insistió Torren, ampliando su sonrisa. Vamos, Jax. Dinos algo. Lo que sea. No se equivoca, dijo Riven, su voz cortando el intercambio. Jax giró ligeramente la cabeza, sorprendido por su repentina participación. No hablas mucho. ¿Por qué es eso? Jax dudó, su mirada volvió a los acantilados oscuros. Supongo que, no lo sé muy bien. Quizá no le veo sentido. Siempre hay un punto, dijo Torren. Estoy intentando averiguar si alguna vez has hecho algo remotamente travieso. Apuesto a que no. No a todo el mundo le gusta hablar. Dijo Kellan en voz baja, jugueteando con su lanza. Venga ya, dijo Torren, haciendo un gesto con la mano para desestimarla. Todos tienen una historia. Incluso Jax. Solo tenemos que sacárselo. Quizá no quiera compartir, dijo Riven, aunque había un leve matiz de curiosidad en su tono. Se volvió hacia Jax, entrecerrando ligeramente los ojos. Pero Torren tiene razón. Debes haber hecho algo. Jax suspiró suavemente. No estaba acostumbrado a este tipo de atención, no después de dejar Saun. Pero la forma en que todos le miraban ahora, incluso Riven con su habitual concentración dura, dejaba claro que no iban a dejarlo pasar. Bien, dijo Jax al fin, con voz calmada pero reacia. Había una cosa. La sonrisa de Torren se ensanchó, e incluso Riven ladeó ligeramente la cabeza, con interés despertado. Kellan miró nervioso entre ellos pero no dijo nada. Hice algo en este festival en casa, comenzó Jax, con tono medido. Tenía quizá 10 años. Decidí que quería hacer los fuegos artificiales un poco más interesante. ¿Qué quieres decir con interesante? Preguntó Torren, con la voz cargada de escepticismo. Significa que cambié la mitad de los fuegos artificiales por otros que hice yo mismo, dijo, alzando brevemente la mirada para ver sus reacciones. Hubo una breve pausa antes de que Torren estallara en carcajadas, el sonido resonando contra los acantilados. ¿Tú? ¿Saboteaste fuegos artificiales? No me lo creo. No se suponía que fuera para tanto, continuó Jax, ignorando la interrupción. Solo pensé que estaría bien si los hacía más brillantes o más grandes. Pero los cohetes volcaron, y las cosas se pusieron fuera de control. ¿Qué tan fuera de control? Preguntó Riven, con tono curioso. Han chocado un par de carritos de comida, admitió Jax, con una leve sonrisa en los labios. Prended fuego a unos cuantos cubículos. La espuma empezó a llover. Nada grave. Riven alzó una ceja. ¿Nada grave? Suena a caos. Lo fue, dijo Jax, con voz baja pero divertida. Pero nadie resultó herido. ¿Te han atrapado? Preguntó Torren, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Casi, dijo Jax, con una sonrisa cada vez más grande. No es que me quedé a ver qué pasaba. Encontré una esquina para meterme mientras la multitud intentaba entender qué pasaba. Algunos chicos empezaron a gritar que alguien había estropeado los fuegos artificiales, pero no se dieron cuenta de que era yo. No me lo puedo creer, dijo Torren negando con la cabeza. Jax el alborotador. Nunca lo habría adivinado. Eso fue hace mucho tiempo, dijo Jax, suavizando el tono. El silencio volvió a asentarse, pero no por mucho tiempo. Torren golpeó el suelo con su lanza, con la sonrisa aún presente en la historia de Jax. Le estudió un momento, como si resolviera un rompecabezas. Así que, dijo Torren, haciendo lo que mejor sabe hacer, rompiendo el silencio, nunca hablas de dónde eres. Eso también tiene que ser una historia. La expresión de Jax cambió ligeramente, no es gran historia. Venga ya, insistió Torren, inclinándose hacia adelante.
Saboteas fuegos artificiales y causas caos en festivales, ¿y me dices que tu ciudad natal es aburrida? No me lo creo. Riven cruzó los brazos, entrecerrando ligeramente los ojos mientras miraba a Hax. Tiene razón. Estás callado sobre tu pasado. Demasiado silencioso. Hax exhaló suavemente, su mano flotando un momento antes de detenerse instintivamente para no buscar el colgante bajo su camisa. Saún, dijo tras una pausa. Soy de Saún. ¿Saún? Preguntó Kellan, frunciendo el ceño. Nunca he oído hablar de ella. Está bajo Piltover, respondió Hax, con tono neutral. Una ciudad construida en los cañones. La mayoría de la gente no conoce el nombre a menos que haya estado allí. Piltover, repitió Riven, entrecerrando ligeramente los ojos mientras lo encajaba. ¿El sitio de los científicos, no? ¿Todo el comercio e inventos? Sí, dijo Hax. Saún es lo que hay debajo. La parte que no ponen en los mapas. ¿Debajo? Repitió Kellan, con cara de confusión. ¿Qué significa eso? Significa que Piltover recibe la luz del sol, explicó Hax. Saún se queda en la segunda vuelta. Torren ladeó la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose un poco. Eso suena duro. Lo es, admitió Hax simplemente. ¿Por eso estás tan serio todo el tiempo? Preguntó Torren, con un tono ligero pero no burlón. ¿Creciendo allí? Hax no respondió de inmediato, con la mirada fija en el horizonte. ¿Quién sabe? ¿Cómo es Saún? Preguntó Riven, con voz curiosa pero firme, como si intentara recomponerlo. Quiero decir, más allá de lo que ya nos has contado. Hax dudó, su expresión suavizándose ligeramente mientras la pregunta flotaba en el aire. Es diferente, dijo finalmente. Caótico. Ruidoso. Es ruidoso y nunca para. Máquinas siempre funcionando, gente siempre gritando. Suena agotador, murmuró Kellan. Puede ser, admitió Hax. Pero no todo es malo. Los festivales son salvajes, y la comida, bueno, si no haces demasiadas preguntas, está genial. ¿Qué tipo de comida? Preguntó Torren. ¿Quieres decir estofado como el de hoy o algo mejor? La sonrisa de Hax se ensanchó un poco, recordando. Mucho mejor. ¿Has oído hablar de las hamburguesas explosivas? Los ojos de Kellan se iluminaron. ¿Hamburguesas explosivas? ¿Qué es eso? Son enormes, dijo Hax, abriendo las manos. Relleno de carne especiada, queso pegajoso y esta salsa tan picante que parece que la boca te arde. Pero son adictivos. Una vez que das un bocado, te da igual cuánto queme. Y la salsa se derrama por todas partes, pero está deliciosa. Supongo que por eso se llaman hamburguesas explosión. Eso suena increíble, dijo Torren, prácticamente babeando. Ni terrible, murmuró Riven, alzando una ceja. Las explosiones en la comida no parecen un punto de venta. Créeme, valen la pena, dijo Hax con una leve sonrisa. Torren básicamente estaba babeando. ¿Por qué no trajiste ninguno contigo? No viajan precisamente bien, dijo Hax con sequedad. Luego están los Sparkling Skewers, carne a la parrilla en palitos con un glaseado que revienta en la lengua como fuegos artificiales diminutos. ¿Fuegos artificiales en comida? Torren se rió. Ahora te lo estás inventando. No, no lo estoy, respondió Hax con calma. El Festival de las Chispas es la mejor época del año. Todos están fuera, y las calles están llenas de inventos y vendedores compitiendo para superarse unos a otros. Riven esbozó una leve sonrisa, negando con la cabeza. No me imagino que estés en un festival. Por un momento, el grupo guardó silencio, y Hax pensó en las bulliciosas calles de Saún iluminadas por el resplandor del Festival de las Chispas. El zumbido lejano de las máquinas, los gritos de los vendedores, los olores de la comida que Hax describía tan vívidamente. Todo parecía tan alejado de los acantilados fríos y la dura disciplina de los Bloodcliffs. Hablas de ello como si lo echarais de menos, dijo finalmente Torren, con un tono más contenido de lo habitual. La sonrisa de Hax se desvaneció un poco, sustituida por una expresión pensativa. Yo, no lo sé. Me fui hace mucho tiempo, no sé cómo sentirme al respecto. ¿Dejaste a alguien atrás? Dijo Riven, estudiándole. Hax no respondió de inmediato, sus dedos rozaron el colgante bajo la camisa. Sí, yo, supongo que sí, dijo al fin, con un tono más suave. Tenía algunos amigos. Bueno, dijo Torren, rompiendo la tensión con una sonrisa, recuérdame que debo estar de tu lado, Hax. Si puedes con todo eso y seguir así de tranquilo, eres mejor que yo. No creo que calmar sea la palabra, añadió Riven, mirando a Hax. Concentrado. Decididos.
Aburrido, bromeó Torren, dándole un leve empujón a Jax con la punta de su lanza. Pero aún hay esperanza para ti. La sonrisa de Jax permaneció, pero no dijo nada. El colgante bajo su camisa se sentía fresco contra su piel mientras volvía a pasar los dedos por encima, anclándose a sí mismo. Las bromas de Torren, la aguda curiosidad de Riven e incluso las preguntas vacilantes de Kellan no resultaban intrusivas. Al menos no esta noche eres un misterio, Jax, dijo Torren tras un rato, con tono pensativo. Pero me gusta. Mantiene las cosas interesantes. Jax le miró de reojo. Esa es una forma de verlo. Supongo que deberías acostumbrarte, dijo Riven, con la voz ahora más baja pero aún firme. Estás atrapado con este escuadrón. Para bien o para mal. Mejor, intervino Torren rápidamente, volviendo su sonrisa. Definitivamente mejor. Kellan se rió suavemente, e incluso Riven se permitió esbozar una leve sonrisa. Jax permaneció en silencio, su mirada volviendo al horizonte. Sus pensamientos divagaban. Se sorprendió reflexionando sobre las palabras anteriores de Torren. La suposición burlona de que Jax nunca había hecho nada divertido o imprudente. Era casi irónico, considerando cuánto tiempo de su vida en Saún había pasado rodeado de caos. Subir tejados, sabotear los fuegos artificiales, los inventos toscos que rara vez funcionaban como se esperaba. En aquel entonces no era nada callado. Pero las cosas cambian fácilmente. Habían pasado más de 3 años desde que dejó Saún, y la persona que era entonces se sentía distante, como alguien completamente distinto. Ahora, aquí, en los acantilados sangrientos, con el viento cortante en la piel y el peso de una lanza en la mano, no estaba seguro de cuánto de ese antiguo yo quedaba. Quizá era mejor así. Las estrellas arriba eran tenues, apenas atravesando la niebla que se aferraba a los acantilados, pero Jax mantuvo la vista en ellas mientras hacía guardia. Mañana sería otra prueba, pero por ahora, la tranquilidad era suficiente.